Hoy comenzamos nuestro programa con una imagen del mar. Estamos en Las Palmas de Gran Canaria. Están viendo en primer término el muelle deportivo y detrás el puerto de la Luz y de Las Palmas. Poco a poco nuestro equipo va a ir paneando hacia el barrio marinero de la Isleta, donde se preparan para el embarque de la Virgen del Carmen. Tenemos en este punto de Canarias en estos momentos ligera brisa, un día nublado como pueden contemplar y unos 22 grados. Después nos iremos en directo hasta ese punto, hasta ese barrio de la Isleta para conocer los preparativos de la fiesta. Buenos días, Canarias. Una de las imágenes de este viernes se produce a esta hora en Madrid. Vamos a verla. Es la imagen en directo desde el Palacio Real, donde está a punto de comenzar un homenaje a las víctimas de la pandemia y a los sanitarios que han trabajado de forma incansable durante más de 2 años también, aquellos que lamentablemente han perdido la vida. Los Reyes van a presidir ese acto al que asiste el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torre. Y hoy les vamos a contar que Europa se prepara para un invierno en el que Rusia podría cortar el suministro de gas. Por ello, quieren empezar a prevenir desde ya y ahorrar en consumo energético. Recomienda a Bruselas que el aire acondicionado no baje más de los 25 grados y la calefacción no suba de los 19. El miércoles conoceremos al completo las medidas del plan de ahorro que prepara la Unión. Unas medidas consecuencia de la guerra en Ucrania y para contrarrestar sus efectos, Pedro Sánchez logra sacar adelante el segundo paquete de medidas con la abstención del Partido Popular. También aprueba la Cámara la Ley de Memoria Democrática. Por lo tanto, queda aprobado el dictamen. Lo que vamos a hacer es una España mejor, una España más digna, una España más humanitaria. 2 personas han tenido que ser trasladadas a un centro sanitario tras llegar en una patera a Lanzarote. Ocurrió anoche y a bordo 78 personas en total que fueron atendidas por Cruz Roja. Se trata de una de las embarcaciones llegadas ayer. Otra es esta que van a ver, también a Lanzarote, con 55 migrantes a bordo, entre ellos 10 mujeres y 7 menores. La patera fue rescatada por Salvamento Marítimo cuando se encontraba a la deriva. Sanidad confirma el aumento de la presión en los hospitales canarios debido al coronavirus. Esto ha obligado a la modificación de los niveles de riesgo. Gran Canaria sube al 3 y La Palma al 2. De momento, las UCI se mantienen controladas, aunque los ingresos en camas en planta ascienden un 18%. El Foro contra la Violencia de Género de Tenerife muestra su preocupación por las pocas medidas, dicen, de protección que dictan los juzgados de La Laguna en proporción con las que se solicitan. Solo un 17% en 2020, frente, por ejemplo, al 93% de las que autoriza Telde. Hoy nos centraremos en este asunto. Y también hoy tendremos música porque Taller Canario vuelven a los escenarios este fin de semana. Lo harán además con 4 temas inéditos, uno de ellos dedicado a La Palma, del que podremos escuchar un adelanto aquí en Buenos Días Canarias. Vamos a la sala del 112. Carmina Lorenzo, muy buenos días. ¿Algo que destacar? Hola, buenos días. El incidente más destacado ha sido una colisión coche-moto que se producía durante la madrugada en la calle Carvajal, en Las Palmas de Gran Canaria, donde resultaba herido de carácter grave un joven de 18 años. Tuvo que ser asistido por el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario en el lugar del incidente y posteriormente fue trasladado en una ambulancia medicalizada a un centro hospitalario, ya que presentaba politraumatismos de carácter grave. Intervino también en la resolución de este incidente la policía local. Muchas gracias, Carmina. Que tengas buen día y buen fin de semana. Gracias a ustedes igualmente. Vemos los sorteos, en este caso como cada viernes con 4. Empezamos por el de la 11, es un número premiado, el 82.410. En la Bonoloto, el 2, 20, 25, 28, 30, 49, complementario el 12, reintegro el 8. En la primitiva está otra combinación, el 10, 19, 28, 34, 36, 44, complementario 4, reintegro el 6. Y en la Lotería Nacional el 13.103. En deportes, las campañas de abonos de nuestros equipos de fútbol fueron ayer protagonistas absolutas. Día intenso, José Antonio. Tan intenso que eclipsó a la actualidad meramente deportiva. Se habló más de abonos que de fichaje o de entrenamiento. Buenos días, Canarias. El Club Deportivo Tenerife presentó ayer su campaña que no se activará
hasta el próximo lunes día 18, con precios más altos y un lema que dice un sentimiento que nos une. Tiene entre sus grandes novedades que habrá un abono digital. Y la Unión Deportiva Las Palmas abrió también ayer el periodo para nuevas altas en una campaña que comenzó bastante antes y que ya rebasa los 12.000 abonos despachados. Llega el fin de semana y se acerca la conclusión de la temporada de Lucha Canaria en Fuerteventura, unas semifinales del torneo DISA Gobierno de Canarias de Lucha Canaria con el Maxorata Jimbesque y el Antiguo Aridane. Esta última luchada podrán verla en Televisión Canaria el domingo a las 12 del mediodía. Y Leonel Medina, donde destaca es en el agua, por algo está entre los mejores del ranking mundial de bodyboard. Tras volver de Chile y Brasil estuvimos con él para hacer balance y conocer sus aspiraciones. Son nuestros titulares de este viernes, nuestros asuntos destacados, pero vamos ya con todo. Comenzamos. Buenos días, Canarias. Este viernes muchos canarios se disponen a tomar un avión, un barco. Comienza la segunda fase de la operación salida rumbo a las vacaciones. Estamos en directo en el aeropuerto Tenerife Norte. En unos instantes nos iremos con nuestra compañera también hasta allí para ver cómo es la situación. Vemos cielo algo cubierto, también algunos claros y fresco a esta hora de la mañana. El debate del Estado de la Nación sigue todavía hoy acaparando titulares después de 3 días de mucha intensidad en el Congreso. Vamos a repasar qué asuntos llevan en primera los periódicos. Comenzamos como siempre por los de tirada aquí en Canarias y lo hacemos en concreto con el Canarias 7, que se refiere al asunto de las mascarillas. Dice el fiscal tilda de grotesca la actuación de Sanidad en el contrato de las mascarillas. Llevan en este diario haciendo seguimiento desde hace varios meses a este asunto. En la imagen vemos el barrio de Arenales aliviado, un vecino que mira ese solar al que ya se ha sometido a un proceso de desalojo y limpieza. En la provincia vemos que titula solo 1/3 de las zonas de baño tiene plan de emergencia. A consecuencia de lo que titulaban también ayer, deben contar las zonas de baño con personal de socorrismo, pero el gobierno regional ha aplazado la aplicación de la norma que obliga a poner socorristas en lugares donde darse un chapuzón ante el bajo nivel de presencia de este personal. En la imagen vemos la defensa del clima, incluye la inversión, la investigación y desarrollo para la energía verde. En el diario de Avisos destacan en portada esa última jornada del debate del Estado de la Nación. Titulan Sánchez encarrila la legislatura, pese a un pleno tenso y bronco. Muchos asuntos en la jornada de ayer, entre ellos la aprobación de la Ley de Memoria Democrática o ese segundo decreto de medidas de apoyo para hacer frente a la crisis derivada de Ucrania, que finalmente contó no con el voto en contra, sino con la abstención del Partido Popular. También vemos en primera los abonos del Club Deportivo Tenerife suben entre un 13 y un 15%. Hay ganas de acudir a ver el fútbol esta temporada. En el día, el Congreso fuerza a Sánchez a bajar impuestos a los palmeros. Aprueba una propuesta de resolución de Coalición Canaria que exige al Gobierno central una deducción del 60% en el IRPF a los residentes en La Palma. En la imagen estamos viendo los premios El Día Mesa Abierta, premios gastronómicos que se entregaron en la jornada de ayer. A nivel nacional, comenzamos mirando al periódico El País, que lleva en primera esa noticia: Bruselas quiere restringir desde este verano el consumo de gas. Lo mencionábamos nosotros en nuestros titulares, medidas de reducción del consumo ante el otoño-invierno que se avecina por una inminente corte, que podría apuntar un corte de gas por parte de Rusia. En imagen, la actualidad nos lleva a Italia. La dimisión de Mario Draghi sume a Italia en la inestabilidad, una dimisión que esa decisión la adoptaba ayer el primer ministro, pero el presidente Mattarella no ha aceptado esa renuncia. Misma imagen, exactamente igual,
la vemos en El Mundo, pero lo veremos en unos instantes. En este caso vemos la portada del ABC que dice: Sánchez combina su giro a la izquierda en el debate con un pacto con el PP a raíz de esa aprobación del decreto de medidas para la crisis de Ucrania. En la imagen, esa foto de uno de los incendios que afectan a la península, dice: el calor infernal reactiva los fuegos de Salamanca y Cáceres. Trabajan de manera muy intensa los bomberos en esos puntos, también todavía en Portugal. Y ahora sí, el diario El Mundo les decía que la foto es exactamente calcada a la del periódico El País, en referencia a la actualidad en Italia, esa dimisión de Mario Draghi, que no ha sido aceptada por el presidente y que sume a Italia en una situación de inestabilidad. Y en titular dice: el 67% cree que los nuevos impuestos serán inútiles. Es el resultado que recoge este diario de una encuesta realizada por Sigma 2 en relación al debate del Estado de la Nación. En la viñeta que destacamos hoy es la de Morgan, del diario Canarias 7, una viñeta ácida, en este caso sobre el problema de la vivienda. Vemos ahí esas tiendas de campaña delante de unas viviendas de nueva construcción y dice: y la humanidad terminó viviendo en cartones porque no podía pagar el alquiler de las viviendas que había construido. Bueno, un derecho fundamental, tal y como recoge la Constitución, pero al que lamentablemente pues no todos los ciudadanos pueden acceder. Vamos a mirar al tiempo. Nos queda por delante un fin de semana de calor. Vamos a ver a dónde llegará el termómetro. Vicky, buenos días. Buenos días, Marta. Buenos días, Canarias. Vamos a tener temperaturas de 28 a 30 grados en la mayor parte de las islas, salvo en medianías de la isla de Gran Canaria, donde sí puede haber valores de 32, 34 grados, no solo hoy, sino también durante el fin de semana. Ayer nos quedamos con una máxima casi rondando los 34 grados en Tasarte, en el municipio de La Aldea. En la imagen de satélite hoy no se aprecia bien, hay nubosidad baja anclada al norte de las islas de mayor relieve. Esta masa de nubes de tipo medio alto que irá pasando cerca de nosotros a lo largo de las próximas horas. Podríamos ver algunas nubes sobre los cielos de Gran Canaria, de Lanzarote y de Fuerteventura. Y bueno, en general vamos a tener hoy otro día soleado, aunque la presencia de nubes ahora es notable en el norte de Gran Canaria, de Tenerife, de La Gomera, del Hierro y en el norte y este de la isla de La Palma. Muchas de esas nubes darán paso al sol y la tarde va a ser soleada en prácticamente todo el archipiélago, así que ambiente soleado generalizado, temperaturas máximas que podrían alcanzar y superar los 34 grados en zonas de medianías y el sur de la isla de Gran Canaria, vientos del nordeste moderados en general, viento del suroeste moderado a fuerte de las cañadas del Teide de la isla de Tenerife, y en cuanto al estado del mar, en principio sin cambios, no deberíamos tener problemas con el oleaje en la mayor parte de las playas de las islas. Para mañana la predicción es muy similar. Ambiente soleado durante las horas centrales de la jornada, por la mañana y al final del día, presencia de nubosidad baja al norte de Gran Canaria, en buena parte del norte de Tenerife y de La Gomera, en el norte y este de La Palma, al norte de la isla del Hierro, en la costa norte y oeste de Lanzarote, también en La Graciosa y por el oeste de la isla de Fuerteventura. Esas nubes, la mayor parte de ellas, se situarán por debajo de los 800 metros de altitud. En algunos casos las veremos a partir de media tarde. De cara al domingo, pues la situación va a ser muy similar. Este fin de semana el tiempo va a ser similar al de hoy, al que hemos tenido en los últimos días, viento alisio moderado en general, de nuevo por la mañana nubosidad anclada en la cara norte del archipiélago, donde esas nubes irán dando paso al sol, reaparecerán en algunos casos al final de la tarde, por el sur tiempo soleado, también en las zonas altas y en las cumbres, en las cañadas del Teide vamos a seguir todo el fin de semana con vientos del suroeste moderados a fuertes, en el resto de las islas pues vientos del nordeste o de componente norte, moderado en general. Y bueno, cabe la posibilidad, tanto hoy como durante el fin de semana, que siga presente una ligera calima en altura sobre las islas de Lanzarote, de Fuerteventura y de la isla de Gran Canaria, y el domingo en algunos casos pueden bajar un poquito las temperaturas. De todas formas vamos a tener máximas de 28 o 30 grados y en torno a los 32 grados en medianías del sur de la isla de Gran Canaria. Así que fin de semana de ambiente de playa para el que quiera disfrutar. Además en ellas el estado del mar acompañará tanto por el norte como por el sur, las olas más grandes en la costa, las playas no llegarán al metro de altura y temperaturas en general cálidas, esa presencia de nubes de la panza de burro concentrada sobre todo en las primeras horas del día y al final de la jornada. Y nos vamos a despedir con una imagen que ustedes compartían ayer con nosotros desde la costa de Telde, en la isla de Gran Canaria, pues ese cielo despejados que hemos tenido estos días, los últimos 3 días,
pues en horas de mediodía en todo el archipiélago desaparecían las nubes por el norte. Lo harán también hoy, lo harán durante el fin de semana, y bueno, un fin de semana que puede ser de planes de playa, por ejemplo, en cualquier punto del archipiélago. Yo no recomiendo el monte, por ejemplo, en la isla de Gran Canaria. Hará más calor en medianías y zonas altas que en la zona de costa. Estamos en una época de peligro alto de incendio y solo hay que ver las imágenes de lo que está pasando en la península, con numerosos incendios y además con unas condiciones meteorológicas poco favorables y una situación de fuego bastante extremo. Tomamos nota de ese consejo, mejor en la costa que en el monte, al menos, sobre todo en la isla de Gran Canaria, donde esas temperaturas van a ser elevadas. Gracias. Hasta luego. Esa es la imagen que nos llega en directo en estos momentos desde Madrid, Palacio Real, donde hoy se celebra un homenaje a las víctimas de la pandemia, tercer homenaje ya, que se rinde tanto a las personas fallecidas como a los sanitarios que han tenido que hacer frente a unos duros años de lucha contra esta enfermedad. Está previsto que asistan los miembros del Consejo de Ministros, con el presidente Pedro Sánchez a la cabeza, y el acto pretende ser un aplauso para el recuerdo, así se le ha denominado, de ese esfuerzo que se ha realizado también por toda la ciudadanía. En unos instantes nos vamos a ir en directo con nuestra compañera Silvia Mascareño hasta ese punto, Palacio Real de Madrid, patio de la Armería, donde se celebra durante esta mañana ese homenaje a las víctimas de la pandemia. Habrá ofrenda floral en ese acto presidido por sus majestades los reyes de España. Acabamos de escuchar ese himno con el que se abre este acto. Volvemos a esta plaza de la Armería. Enseguida, como les decía, nos iremos en directo, regresaremos hasta ese punto, pero antes les contamos otros asuntos porque Bruselas considera que desde ya se puede comenzar a ahorrar en energía para prepararnos de cara a un posible escenario invernal sin suministro de gas ruso. La incertidumbre del gas ruso hace que Europa se enfrente a su peor crisis energética en décadas y le obliga a tomar medidas extraordinarias para asegurar el suministro este invierno. Hay que empezar ya en pleno verano para poder acumular reservas. Entre las medidas, no bajar el aire acondicionado más de los 25 grados y no subir la calefacción a más de 19 grados. También incentivar a las empresas que reduzcan su consumo de gas y apuesten por otras fuentes de energía, incluidos el carbón y la nuclear. Las familias serían las últimas en sufrir racionamientos, aunque también se les pedirá que ahorren en casa. España, aunque no afronta problemas de seguridad de suministro, ya prepara su plan de contingencia para presentarlo en Bruselas. Girará sobre 3 ejes: uso inteligente de la energía, sustitución de gas por electricidad y otros combustibles y medidas de solidaridad con los socios europeos. También se fomentará entre los ciudadanos el compartir el coche, usar de forma cauta los aires acondicionados y medidas similares que puedan reducir el consumo eléctrico nacional. El 20 de julio está prevista una reunión de los mandatarios de la Unión Europea con el fin de consensuar una estrategia común para Europa. El Consejo General del Poder Judicial podrá asignar a 2 magistrados del Tribunal Constitucional. Se trata de una reforma exprés aprobada este jueves en el Congreso de los Diputados y la iniciativa se tramitará por la vía urgente y se remitirá directamente al Senado con intención de que quede aprobada definitivamente la próxima semana. Será una elección a contrarreloj, puesto que el Poder Judicial tendrá 2 meses de plazo ahora para elegir a sus candidatos, es decir, hasta el 13 de septiembre. Esta reforma ha salido adelante gracias a los votos del Partido Socialista, Unidas Podemos y las fuerzas del bloque de investidura, que superaron la barrera de la mayoría absoluta frente al rechazo del Partido Popular, Vox y Ciudadanos.
Precisamente el presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, visitaba La Palma, también acudía al Parlamento en la tarde de ayer para hablar sobre el gobierno del Poder Judicial y la Administración de Justicia. Lesmes ha insistido en la importancia de la independencia de los jueces y magistrados porque el principio de la independencia, dice, está vinculado a la democracia. La falta de acuerdo político mantiene a 4 de los 12 miembros del Tribunal Constitucional con un mandato caducado y al propio Consejo General del Poder Judicial y a su presidente en funciones desde el año 2018. Lo que me sorprende es la incapacidad de los grupos políticos de sentarse a hablar de cómo podemos mejorar algo que es evidente que hay que mejorar, ¿no? Queda aprobada la tramitación directa y en lectura única por el Pleno de la proposición de ley. Este miércoles el Congreso aprobaba la propuesta del PSOE para revertir la decisión que ya tomó en 2021. Quieren que vuelvan a ser los propios magistrados del Consejo General del Poder Judicial, aunque estén en funciones, los que renueven las 2 vacantes que les corresponden del Tribunal Constitucional. Valorar positivamente el restablecimiento de las competencias en la nación, pero me parece que es claramente insuficiente el no hacerlo en relación con el Tribunal Supremo, que en este momento pues está entrando en una situación, no diré de crisis total, pero de deficiente funcionamiento. Y este cambio de rumbo de la propuesta socialista responde al ultimátum de la Unión Europea. España debe poner fin a esta interinidad de los órganos judiciales. Muchos estados están reformando la composición y las competencias de los órganos judiciales para reforzar la independencia y mejorar los nombramientos, asegura Vera Jourová, comisaria europea de Justicia. De aprobarse definitivamente la propuesta socialista, el Consejo General del Poder Judicial convocará un pleno en septiembre. 12 de sus 20 vocales deberán ponerse de acuerdo en las 2 personas que propondrán para el Tribunal Constitucional. Y también ha salido adelante la aprobación de la Ley de Memoria Democrática, donde una vez más se ha puesto en evidencia las diferencias entre el Gobierno y la oposición, sobre todo porque el texto ha contado con el apoyo de Bildu y las referencias a ETA han sido constantes por parte del bloque de la derecha. La ley sustituye y amplía la aprobada por Zapatero en 2007. Era uno de los objetivos del gobierno de coalición, mejorar la ley de memoria histórica aprobada por el Ejecutivo de Zapatero en 2007. Entre las novedades, el régimen franquista, así como las condenas de todos sus tribunales, son declarados ilegales. Félix Bolaños dice que es una buena ley para España. Ha necesitado la democracia española muchos años para que esta ley entre en vigor. Una ley que nos hace mejores como país. Una ley que pasa página definitivamente de la época más negra de nuestra historia reciente. Lo que vamos a ser es una España mejor, una España más digna, una España más humanitaria. La ley redefine el concepto de víctima al incluir a toda persona que haya sufrido individual o colectivamente daño físico, moral o psicológico o se hayan mermado sus derechos fundamentales como consecuencia del franquismo. Unas 114.000 personas se hallan en paradero desconocido. Para ello, la norma prevé la elaboración de un mapa con la localización de personas donde se incluirán las fosas comunes, así como la creación de un banco estatal de ADN de víctimas del franquismo. Uno de los asuntos que más controversia ha suscitado ha sido las enmiendas que el Gobierno pactó con Más País y EH Bildu, como la creación de una comisión de investigación que permita conocer si se cometieron vulneraciones de derechos humanos entre 1978 y 1983. De tal modo se busca reparar el daño causado a las personas que hayan luchado por la consolidación de la democracia. Esta comisión podrá investigar todo lo ocurrido con los damnificados por los GAL. El texto debatido en la Cámara Baja tendrá ahora que pasar por el Senado, donde podrá sufrir algunas modificaciones. Entre las propuestas de resolución que han salido adelante, Coalición Canaria ha logrado promover una reforma del IRPF que permitirá a los residentes en La Palma aplicar una deducción del 60% durante 10 ejercicios fiscales desde 2022 al 2032. La propuesta ha salido adelante con 158 votos a favor, entre ellos los del Grupo Popular, y 119 en contra procedentes del Grupo Socialista. Propuestas de resolución que son preceptivas pero no vinculantes. Y hace nada. El Gobierno de Sánchez prepara otros 450 millones de euros en ayudas para el sector del transporte por carretera, incluidas las guaguas urbanas. También pondrá límites a la subcontratación y obligará a que los contratos sean por escrito. Estas medidas forman parte de un nuevo decreto que será aprobado por la vía de urgencia en el Consejo de Ministros del próximo 2 de agosto. El texto busca compensar al sector por la subida del precio del combustible.
incluirá los compromisos con el sector del transporte de mercancías para garantizar un precio justo en su trabajo, un nuevo paquete de ayudas directas de unos 450 millones de euros que incluye también al autobús urbano. Volvemos en directo hasta Madrid, volvemos a mostrarles esa señal del acto que se está celebrando en el Palacio Real de homenaje a las víctimas. Interviene ahora un representante de la Agencia Europea del Medicamento. Ahí estamos viendo parte de los ministros y ministras que forman parte del Ejecutivo Central, un acto al que también asiste el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres. De disponer y administrar. Y siguiendo ese acto está nuestra compañera Silvia Mascareño. Silvia, muy buenos días. ¿Cómo se va a desarrollar? Buenos días, pues como decías, acaba de arrancar este acto solemne en recuerdo a las víctimas de la pandemia. Un aplauso para el recuerdo, esa es la referencia, esos aplausos que dábamos cada día a las 8 de la tarde desde balcones y ventanas para animar a esos sanitarios que se dejaban la piel para cuidarnos y también para salvar vidas. Precisamente estamos escuchando a uno de ellos, Agustín Portela, jefe de biotecnología de la Agencia Española del Medicamento. Después también escucharemos a Sandra Gallina de la Comisión Europea. A continuación serán sus majestades los reyes los que hagan una ofrenda floral, guarden un minuto de silencio y escucharemos el discurso de su majestad el rey, porque este acto lo presiden sus majestades los reyes, pero no son los únicos. Como decías, también están representantes de altas instituciones del Estado, el gobierno, el líder de la oposición y algunos presidentes autonómicos, entre otros el presidente del gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres. Será un acto breve de apenas 45 minutos, pero como decimos, para recordar ese trabajo que hicieron y siguen haciendo los sanitarios de toda España para salvar vidas durante la pandemia. Muchas gracias, Silvia. Estaremos atentos a ese resumen que nos haga para el informativo también. Buenos días. Buenos días. Pues es una pandemia que no ha acabado y los expertos siguen pidiendo mucha precaución. Aquí en Canarias hay cambios de niveles, cambios en los niveles de alerta sanitaria, porque Gran Canaria sube al 3 y La Palma al 2. Tenerife se mantiene en el 2 y el resto de islas también siguen en nivel 1, La Palma, La Gomera y El Hierro. El aumento de la presión asistencial en los hospitales es lo que ha obligado a tomar esta decisión. Y a nivel estatal, la presión asistencial en los hospitales se encuentra en nivel de riesgo bajo, con 5,7% de ocupación. País Vasco, Cataluña y Madrid son las comunidades con las UCI más tensionadas, superando el 9%. Según los últimos datos publicados por Sanidad, en la última semana se han registrado más de 142.000 contagios y cerca de 700 muertes. El Gobierno canario se reafirma, defenderá el interés general, dice, para recuperar los 4 millones de euros que pagó por un lote de mascarillas que la sanidad pública nunca recibió. La voluntad de este Gobierno no es otra que recuperar los fondos económicos. Para eso hemos arbitrado un mecanismo con la agencia tributaria. Esa es la prioridad, recuperar los fondos económicos, porque las mascarillas no llegaron al Servicio Canario de Salud. En segundo lugar, estamos ante una elevación que hace el Ministerio Fiscal, que tiene que ir al juzgado, y con todo el respeto a todos los pasos que da la justicia, también hay un derecho constitucional y un derecho individual que es la presunción de inocencia. Y estamos en esa fase preliminar. Precisamente este caso de las mascarillas ha estado sobre la mesa del Consejo de Gobierno. Este jueves el Ejecutivo ha anunciado que está valorando la posibilidad de personarse en la causa. En este momento lo que sabemos es que el fiscal ha solicitado la iniciación del proceso. En cuanto se inicie, el Gobierno haga lo necesario para que se muestre parte en ese proceso. El objetivo es reclamar la recuperación, reclamar la devolución del dinero gastado. Ese es el objetivo y ya nos dirán los abogados de la Administración cuál es el procedimiento que debe seguirse. Lo comentábamos al comienzo, comienza la segunda quincena de julio y con ella las vacaciones de muchos canarios. El aeropuerto de Tenerife Norte es uno de los que más operaciones registra en un fin de semana. Lucía Mora, estás allí, en el que se prevé que pasen cientos de pasajeros que se van, pero también otros a los que les toca volver. Buenos días.
Buenos días, Marta. Buenos días, Canarias. Así es, desde primera hora de la mañana se han registrado largas colas en las ventanillas de facturación porque algunos van de viaje, pero otros vuelven. Y tengo por aquí a René, que vino hace 23 días de Argentina a Tenerife. Buenos días, René. Hola, buenos días. Sí, hace 23 días que estamos, pero hacía 4 años que no podíamos regresar respecto a la pandemia. Así que... ¿Por qué Tenerife? Porque está mi hijo. Así que hicimos un viaje familiar, somos 5 personas que hemos venido desde Argentina y ahora para aprovechar el viaje iremos 10 días a Palma de Mallorca. Supongo que antes de la pandemia viajaba y ha recuperado o ha retomado esa costumbre de hábito de viaje. Sí, veníamos una vez por año o lo máximo cada 2 años, de hace muchos años. Si tuviera que quedarse con un destino de Canarias, yo no sé si he estado en las otras islas, ¿con cuál se quedaría? Tenerife sería el lugar que vendría a vivir si tengo que elegir. ¿Qué es lo que más le gusta de la isla? El clima. Es la tranquilidad y el clima. Pues bueno, le dejamos que va a facturar ahora. Muchísimas gracias, muy buen viaje. Y como ven, compañeros, René es un claro ejemplo de que además este aeropuerto también se hace escala para ir a otros puntos de España, y hay que tener especial cuidado si se hace escala en los aeropuertos de Madrid-Barajas, en la capital española, y en el aeropuerto del Prat, en Barcelona, porque debido a huelgas de trabajadores de compañías aéreas se están produciendo retrasos y cancelaciones. Los datos en Canarias vuelven a recuperarse, datos prepandémicos desde 2019. El pasado mes de junio, los aeropuertos de las islas recibieron más de 3 millones de pasajeros, siendo Gran Canaria, Tenerife Sur los que más registraron, seguidos de Lanzarote, el que nos encontramos, de Tenerife Norte, Fuerteventura, La Palma, El Hierro y por último una novedad, el de La Gomera, isla en la que se registra un mayor crecimiento con un 15,8 en relación a 2019. A esta hora AENA nos ha facilitado los datos de operaciones que se van a registrar en estos aeropuertos canarios este fin de semana, aunque se prevé que mañana sea el día en que más se registren operaciones tanto de salidas como de llegadas en los aeropuertos. Hay muchas ganas de viajar sin duda y ya se nota, queda patente en esa imagen que nos llega, que nos ofrece Lucía desde el aeropuerto Tenerife Norte. Muchas gracias, compañera. Buenos días. Buenos días. Cambiamos de asunto y hablamos ahora de violencia de género, porque el Foro contra la Violencia de Tenerife denuncia que las medidas de protección que se adoptan en La Laguna son insuficientes. Vamos a verlo en el siguiente gráfico. Según los datos de los que disponen y con cifras de 2020, de las 116 medidas solicitadas, solo se autorizaron 20, es decir, un 17%. Mientras que si las comparamos con los partidos judiciales, por ejemplo, de Santa Cruz de Tenerife o de La Orotava, ahí lo tienen, fueron bastantes más. En Santa Cruz se adoptó el 70% de las solicitadas y La Orotava un 59%. Son solo algunos de los ejemplos que nos ayudan a situarnos en el mensaje que quieren trasladar desde el Foro contra la Violencia de Género de Tenerife. Hoy está con nosotros una de sus representantes, Begoña Barras. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿A qué creen ustedes que atiende esa diferencia? Sobre todo ponen el foco en los partidos judiciales de La Laguna. Ahí menos, se autorizan menos órdenes, medidas de protección. ¿Por qué creen que pasa esto? Bueno, esa es la pregunta que hacemos nosotras a los órganos competentes, ¿no? El foro es un espacio de denuncia en relación a todo lo que sucede con las violencias machistas. En este sentido, resaltar la importancia de que podamos tener acceso a estos datos precisamente porque los publica el Consejo General del Poder Judicial. Nosotras, ante las manifestaciones que en determinados momentos nos hacen las mujeres que acuden a determinados partidos judiciales, hemos ido a consultar las cifras oficiales. Entonces, al consultar esas cifras, que se puede acceder públicamente a ellas, hemos observado que efectivamente hay mucha disparidad entre unos partidos judiciales y otros. Es decir, hemos ido a observar qué está sucediendo en los partidos judiciales de toda Canarias y centrándonos más específicamente en la isla de Tenerife y haciendo esa comparación. Entonces ahí cuando se accede pueden entrar, se puede mirar, esto se consulta por temáticas en lo que se denomina violencia sobre la mujer, nos dan diferentes datos. Entonces si vamos al dato de las órdenes de protección y medidas de protección y seguridad que se adoptan,
Ahí nos encontramos con que varía mucho de unos partidos judiciales a otros. Como tú estabas comentando, en datos de 2020 y 2021, en el partido judicial de La Laguna, por ejemplo, Güímar también nos preocupa, ¿no? Que en torno a un 17% de las solicitadas, nosotros hemos analizado las que son solicitadas a instancia de las víctimas de violencia de género, que son la mayoría, porque se pueden solicitar también a instancia del Ministerio Fiscal, de las administraciones o de otras personas, pero la inmensa mayoría son las que solicitan las mujeres víctimas, las víctimas de la violencia de género. Entonces ahí nos encontramos con esta enorme variabilidad, es decir, que mientras un partido judicial como es el de La Laguna, 2020 en torno a un 17% solamente fueron adoptadas y el resto fueron rechazadas, o Güímar, que se situaba en un 37% aproximadamente 2020. Y si miramos la provincia de Las Palmas, le iba a decir, por ejemplo, es todo lo contrario. En Telde hay un 93% que se autorizan, en Las Palmas de Gran Canaria 92%, una disparidad grande. Es una disparidad grande. Por hablar de términos medios, diríamos que en Tenerife la media del resto de partidos judiciales está en torno a un 70%, más o menos, ¿no? Un poco más abajo, un poco más arriba, pero en torno a un 70%, salvo partido judicial de San Cristóbal de la Laguna y de Güímar, que dan cifras muchísimo más bajas, que apenas, bueno, en 2021 subió a un 27% en La Laguna, pero sigue siendo bajísimo. Y luego, como tú bien decías, en partidos judiciales de la otra provincia, como puede ser Las Palmas de Gran Canaria, Telde, Arucas, Arrecife, están en datos de 2021, adoptan un 90 y pico % de las que se solicitan. Entonces, para nosotras esto es un foco de preocupación. Precisamente las gestiones que estamos elevando a los organismos competentes es ¿qué es lo que explica esto? Es decir, ¿dónde están los factores explicativos? Claro, hablamos de medidas que las mujeres que están en situación de riesgo, que están sufriendo malos tratos, piden para protegerse. ¿Qué supone que no se autoricen? Pues que pueden quedar en situación de riesgo. Sabemos precisamente que una de las cuestiones que ha estado sobre la mesa es si se está haciendo primero una adecuada valoración del riesgo para solicitar estas medidas y luego si se conceden o no. Entonces, esto estamos hablando de lo que sucede en los juicios rápidos, ¿no? Por eso nosotras una pregunta que tenemos es, cuando se hacen las inspecciones por parte del Consejo General del Poder Judicial, ¿no saltan estos datos? ¿A qué obedecen? O sea, nos hemos dirigido, por ejemplo, también a la Diputación del Común, a la Adjuntía de Igualdad, para decirle, mire, estos son los datos, indaguen a ver qué está sucediendo, ¿no? Desde luego el Consejo General del Poder Judicial nos dirigiremos también a la Fiscalía, es decir, a todo organismo competente, porque hay que buscar explicación de por qué está sucediendo esto. Sería interesante también compararlo después, porque esto luego ver cuando sucede esto, ¿hay aceptación por parte de las partes o no? ¿Cuánto se recurre? Los que después finalmente, pasado el juicio rápido, por ejemplo, van por vía de lo penal, ¿qué sucede después? ¿Se acaban otorgando, no se acaban otorgando? Pero sobre todo la situación de riesgo en la que se puede estar poniendo a las mujeres. Y todo esto teniendo en cuenta que, por ejemplo, en Canarias la media que tarda una mujer en denunciar una situación de maltrato es, creo que de 11 años y medio. Sí. ¿Por qué se retrasa tanto? Yo no sé si contribuyen a lo mejor pues la actuación judicial a que ellas se lo piensen. Claro, es que tenemos que pensar que en función de la respuesta que se va a encontrar, siempre estamos diciendo a las mujeres que denuncien, pero en función de la respuesta que te encuentras cuando al final aquellas que denuncian, pues eso puede servir para lo que van a hacer. O sea, ¿qué van a hacer después las demás en función de la respuesta que ven, en este caso, por parte de la justicia, ¿no? Entonces, ese es un elemento importante, porque además pensemos, esto es las que no se llegan a retirar, porque en ocasiones cuando las mujeres dan el primer paso de denunciar, pueden solicitarlo, pero que eso después, a la hora de que llega al juzgado, digan, no, la he solicitado, pero déjenlo ahí. Aquí estamos hablando de las que siguen para adelante y es la jueza o juez quien finalmente resuelve adoptarla o denegarla. ¿Por qué hay partidos judiciales donde los porcentajes de denegación son tan altos frente a otros? Si hablamos de cuando una mujer presenta una denuncia, lo que supone una situación de malos tratos cuando hay hijos e hijas en la familia, suele decirse que un maltratador
no puede ser un buen padre. Y en ese sentido le pregunto, porque el Tribunal Constitucional podría avalar próximamente que se suspenda el derecho de ver a sus hijos a padres investigados por violencia de género. ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, es que hay que tener en cuenta que efectivamente cuando se está produciendo una situación de violencia de género en un hogar, eso ya directamente está siendo una violencia sobre las hijas y los hijos. Es decir, no pueden estar maltratando psicológicamente, económicamente o físicamente a una mujer que es madre de unos hijos en una unidad de convivencia y que eso no esté afectando a las personitas que están viviendo ahí. Entonces, si entendemos que a la hora de tomar las medidas no sería adecuado una mirada que ha podido haber en el pasado de, bueno, dígame usted si esta violencia es solo sobre usted, ¿le pega o no le pega a las niñas, a los niños? No, es una violencia que se está ejerciendo en el lugar donde esas personas están viviendo y hacia alguien que es una figura de referencia. Entonces entendemos que lo que hay que valorar es si en ese hogar se está produciendo una violencia, lógicamente va a tener un impacto sobre las y los menores. Por lo tanto, el tipo de medidas que se adopten tienen que ser adoptadas en su conjunto. No podemos separar, no estamos hablando de personas que viven cada quien en un lugar distinto. Estamos hablando de una unidad de convivencia y de lo que sucede ahí. En cualquier caso, algo que también nosotras queremos resaltar, siempre que hablamos de todo lo que son medidas judiciales, es porque ya estamos actuando sobre una violencia que se ha producido. ¿Qué está sucediendo con las políticas de prevención? Y ahí es donde ahora mismo hay que poner los mayores esfuerzos y los presupuestos, porque entendemos que se ha hecho una dejación importantísima de ese aspecto. Tenemos que dejarlo aquí. Begoña Barras, muchas gracias por habernos acompañado, por habernos explicado estas cifras. Veremos si se encuentra una explicación a esa diferencia que ustedes han detectado. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. En un año los casos de abusos sexuales han crecido, atención, un 80%. Y ojo a otro dato, hay un incremento además de las violaciones grupales. ANAR, la Fundación de Ayuda a Niños y Adolescentes, lo califica de preocupante. Tras el estudio de ANAR hay 6.000 personas, jóvenes, niños y familiares, que acudieron a la Fundación para denunciar abusos sexuales. Los datos registrados en un año muestran un problema en crecimiento. Han pasado de 717 casos en 2020 a 1.297 un año después, un incremento del 80%. Y otro dato que se incrementa. Nos asusta ver cifras como el abuso sexual grupal, ¿no? Que ha aumentado del 2,1% al 10,5%. Y advierten que esos abusos han aumentado después de la pandemia y en fiestas multitudinarias veraniegas. Y que hay detrás la tecnología, depredadores sexuales que utilizan las redes para captar a las víctimas y el consumo temprano de pornografía. La edad media se sitúa en 8 años. Están, por tanto, viendo modelos de referencia que no son adecuados porque emocionalmente no están preparados. La educación sexual afectiva desde edades tempranas es fundamental, también la implicación de las administraciones. Hace apenas 10 días presentamos el programa Clave A para evitar los abusos a niños y niñas, por ejemplo con el programa Alondra, que va dirigido a las jóvenes tuteladas por la propia administración. Hemos conocido casos flagrantes de abusos a menores, incluso dentro de la propia administración. Además, desde ANAR recuerdan, nunca la víctima es responsable del abuso. Pues luchar por la igualdad y romper estereotipos es la razón que algunos ayuntamientos han utilizado para no celebrar más certámenes de belleza. Es el caso, por ejemplo, de Candelaria, se lo contábamos hace algunos días, en Tenerife, y también de Tuineje, en Fuerteventura. Allí, en esta última localidad, se dejaron de celebrar hace 2 años. Desde el año 2020 no se celebran certámenes de belleza en Tuineje. La razón, dejar atrás estereotipos basados en el físico y la competencia entre mujeres. Entendíamos que no se debía premiar el físico, sino que lo que se tenía que poner de manifiesto son otro tipo de cualidades y por tanto este tipo de certámenes venían a cosificar a la mujer. Tuineje no es el único. Otros municipios como Candelaria han eliminado estos concursos. Una administración que cada día lucha por la igualdad, por políticas en materia de igualdad, no podemos defender una cosa y la contraria. Ahora ese presupuesto irá destinado a políticas sociales.
Debemos destinar ese dinero a programas educativos que eviten la discriminación, que combatan toda la temática de los trastornos alimenticios o temas de violencia de género. La medida ha generado todo tipo de opiniones. De forma mayoritaria la medida ha sido muy bien acogida. Es verdad que hay otras opiniones también que defienden como algo que forma parte de la tradición. Ya la gente lo ha aceptado normal porque hemos evolucionado afortunadamente y yo creo que las mujeres somos algo más que mujeres guapas. Un paso hacia adelante para ensalzar la figura de la mujer intelectual profesional en la que el físico es un añadido más y no un valor principal. Desde el pasado 7 de marzo, todas las empresas de más de 50 trabajadores están obligadas a contar con un plan de igualdad con el objetivo de garantizar la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres. Esa condición era ya obligatoria para las compañías de más de 100 empleados, como es el caso de la empresa que representa a nuestra siguiente invitada. Ella es Daniela Postiglione, jefa de Recursos Humanos de Caja 7. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, ustedes acaban de aprobar su plan de igualdad para el periodo 2022-2026. Sí, es el segundo ya. El segundo plan, ¿qué medidas recoge? Pues mira, hemos recogido medidas que suponen avanzar en este ámbito, ya lo venimos trabajando desde hace mucho tiempo. De hecho, nosotros somos una empresa certificada como empresa familiarmente responsable, cosa que supone el trabajo en la igualdad de oportunidades y bueno, pues políticas como ampliación o medidas como ampliación del permiso de paternidad-maternidad o pues tiempo para el acompañamiento médico para los hijos. Toda esta parte es muy importante y también seguir avanzando en que las mujeres sigamos ocupando puestos de responsabilidad. Esta parte yo creo que creemos que es muy importante. Tenemos una comisión de igualdad y conciliación en Caja 7 y creemos que independientemente de todas las medidas que tenemos, que tenemos más de 119 medidas de mejora sobre convenio para avanzar en esta línea, lo que tenemos que hacer es fomentar tanto dentro de nuestra organización como en las organizaciones canarias y en las organizaciones españolas, que las mujeres sigamos ocupando cada vez más puestos de responsabilidad para poder adoptar medidas que nos lleven a una igualdad real. Según los datos que tengo, ustedes tienen 370 empleados, sí, creo. Sí. ¿Qué porcentaje es femenino? Pues casi el 60%, somos el 58%. ¿Y en cargos de responsabilidad? Pues una cifra bastante inferior que seguimos trabajando, ¿no? Porque te puedo decir que bueno, en el comité de dirección, por ejemplo, ya somos 2 mujeres, en el consejo rector 3, y es un sector donde tradicionalmente ha sido masculino y estamos, pues ya te digo, yo siempre digo a nuestras personas trabajadoras que esto es solo cuestión de tiempo, ¿no? Porque sí que entre los mandos intermedios somos mayoría, ¿no? Las directoras de oficina son mayoría mujeres y que bueno, que es cuestión de tiempo y de seguir trabajando el que esto pues vaya cambiando poco a poco. La ley recoge que las empresas que no dispongan de ese plan de igualdad se enfrentan a sanciones que pueden llegar incluso a los 6.000 euros. Sí. No sé qué le parece oportuno, le parece desmesurada esa cantidad. Me parece que bueno, que siempre haya una serie de normas, eso siempre va a ayudar y va a colaborar. Pero independientemente de eso, que yo creo que tiene que existir, también debe haber ayudas para las empresas, sobre todo las que no tienen la suerte nuestra, ¿no? De ser una empresa ya con cierto tamaño y con que podemos disponer de ayudas para poder ayudar a esas medianas y pequeñas empresas a implantar este tipo de medidas sin que ello suponga pues un coste en cuanto a la implantación de los planes de igualdad es algo que parece sencillo, pero no lo es tanto, ¿no? Entonces yo creo que a nivel gubernamental, incluso empresarial, ¿no? Las empresas más grandes podemos ayudar a los que no lo son tanto para poder adoptar ciertas medidas, muchas de las cuales no tienen una implicación económica. Son medidas sencillas de adoptar. Pues siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Reuniones que empiezan a las 5 de la tarde y acaban muchas veces a las 9 de la noche. No hace falta dinero para cambiar esas normas no escritas, ¿no? Que hay en muchas empresas, sobre todo pues a ciertos niveles, ¿no? A ciertos niveles directivos. O, por ejemplo, contar con la ayuda de instituciones como Begoña lo contaba antes, ¿no? Formarnos en esas violencias machistas y desde las empresas impartir formación. Somos muy ignorantes y podemos hacer muchas cosas nosotros que no tienen implicaciones económicas y sí pues de conocimiento, ¿no? Entonces me parece
bien que existan esas sanciones, pero yo creo que además de las sanciones lo que tenemos es que apoyar y que ayudar. Ustedes además acaban de ser reconocidas ayer mismo con el premio Ellas que otorga FIFEDE por favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral. Imagino que un espaldarazo ese trabajo que están haciendo. Sí, es una alegría, pues la verdad es que bastante grande e importante. Llevamos unas semanas de, pues eso, hemos cerrado el plan de igualdad, hemos sido recertificados como empresa proactiva en la certificación FR y ayer pues el premio Ellas que concede FIFEDE y el Cabildo, pues la verdad es que ha sido toda una alegría, ¿no?, para todas las personas que trabajamos en avanzar en esta cuestión. Todavía nos queda mucho en Caja 7 y en nuestra sociedad, ayer lo comentaba, ¿no? Y la igualdad es un tema que no solamente es de mujeres, es un tema de mujeres y de hombres también, es un tema de personas. ¿Ayuda en ese empeño el hecho de que la directora de Recursos Humanos sea una mujer? Mira, ayer lo hablaba con mi director general, Manuel del Castillo, que le pedí que viniera a recoger el premio conmigo y me decían desde allí, bueno, nos gustaría que sea una mujer la que vaya a recogerlo y que sea una mujer la que esté. Yo tengo la sensación, llevo mucho tiempo trabajando en este tema y formo parte de otras asociaciones. Creo que sí, porque no hay nada mejor que vivir las situaciones para uno trabajar en ellas, ¿no? Ser afectado o afectado. Yo creo que en esto todas las mujeres sabemos de qué estamos hablando cuando hablamos de desigualdad de oportunidades, pero creo que es muy importante estar acompañadas por hombres que también comulguen con esta cuestión, porque si no, ayer lo decía, vamos a llegar, yo no tengo ninguna duda, pero vamos a llegar mucho más tarde. Date cuenta que son ellos los que están gobernando los países, gobernando las empresas mayoritariamente, las instituciones, y si no están de nuestro lado, vamos a tardar mucho más. Con lo cual, sí, yo creo que tenemos que ser las mujeres, pero también bien acompañadas por hombres que luchen junto a nosotras. Pues Daniela Postiglione, jefa de Recursos Humanos de Caja 7, gracias por acompañarnos, enhorabuena por ese reconocimiento. Gracias a ustedes por invitarnos. Si hoy comienza sus vacaciones y su destino es la península, preste atención, sepa que la Agencia Estatal de Meteorología mantiene para este viernes el aviso especial por ola de calor en 16 comunidades autónomas, donde se esperan temperaturas muy elevadas. Una situación que no está favoreciendo precisamente la extinción de los incendios forestales que todavía continúan activos. Las altas temperaturas y el viento han empeorado las condiciones del incendio declarado desde el pasado lunes en Las Urdes, Extremadura. Los trabajos de extinción se han concentrado en defender la localidad de Las Mestas, donde se ha reactivado un nuevo foco, cuya población ya ha sido evacuada. Se ha elevado a nivel 2 de peligrosidad y la UME se ha incorporado a los trabajos durante esta madrugada. Otros 180 efectivos trabajan en los focos más activos, concentrados ahora en la provincia de Salamanca y Cáceres, donde ya han arrasado 5.500 hectáreas. En paralelo, otros incendios mantienen en alerta a los servicios de extinción. Es el caso del declarado en la frontera entre La Rioja y la provincia vasca de Álava. A pesar del aviso naranja por temperaturas de hasta 41 grados, la ausencia de viento ha favorecido su propagación. Otros incendios siguen activos en Madrid, Aragón o Andalucía. Todo en una jornada donde la AEMET mantiene el aviso especial por ola de calor y advierte de temperaturas muy elevadas en gran parte del territorio. Hoy se podrían superar los 43 grados en Cataluña y en el Cantábrico Occidental. 16 provincias estarán hoy en diferentes niveles de avisos por altas temperaturas y solo Extremadura se mantiene en nivel rojo. Allí se esperan 44 grados a la sombra. Miramos a Italia porque Mario Draghi, el primer ministro, ha dimitido como consecuencia de la crisis en su gobierno, pero el presidente Mattarella no ha aceptado esa renuncia. Draghi ha decidido salir del Ejecutivo tras quedarse sin apoyos y porque considera que la unidad nacional que llevó a formar la coalición ha desaparecido. Sin embargo, el presidente de la República le ha invitado a presentarse en el Parlamento para dar explicaciones al respecto.
Suben a 22 los muertos en el ataque ruso con misiles en el centro de Ucrania y medio centenar de civiles han resultado heridos. Entre las víctimas se contabilizan 3 niños. Las tropas rusas siguen con los bombardeos y su avance en el país tendría como próximo objetivo la ciudad de Bakhmut, en Donetsk. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha pedido hace tan solo unas horas un tribunal especial de crímenes de guerra para investigar la invasión rusa y reiteró a sus aliados en Occidente su petición de que Rusia sea considerada como un Estado terrorista. Lo veíamos al inicio, esa llegada de migrantes en la jornada de ayer. Pues bien, se confirma una nueva tragedia relacionada con ese asunto porque 2 personas han muerto, entre ellos un menor, en una de esas 2 embarcaciones que llegaron a Lanzarote. En total son 77 personas entre las 2 embarcaciones que lograron llegar a la costa de la isla auxiliados por Salvamento Marítimo. 2 personas están en un centro hospitalario, el resto presentaban buen estado de salud. Y la Cámara de Comercio de Lanzarote y La Graciosa tiene un nuevo presidente desde hace algo más de un mes. Hemos hecho balance de estos primeros días al frente de la entidad con su presidente. Nos lo cuenta Salvador Cruz. Nos encontramos, Marta, buenos días Canarias, en la sede de la Cámara de Comercio de Lanzarote y La Graciosa. A nuestro lado, el recién elegido presidente del ente cameral. Él se llama José Valle Martínez, tiene 42 años, dirige una empresa de logística. José Valle, buenos días. Buenos días, ¿qué tal estás? José, se cumplen 40 días de que ha asumido la presidencia de la Cámara de Comercio de Lanzarote y de La Graciosa. ¿Cómo afronta esta nueva etapa profesional? Pues con mucha ilusión. Creo que he llegado en un momento en el que hay que consolidar la recuperación, ser optimistas en los proyectos que en los próximos años pues, nos esperan y la verdad que con mucha ilusión y muy contento. José, ¿cuál ha sido la hoja de ruta que se ha trazado o cuáles son los objetivos que se han fijado para este mandato de 4 años? Pues mire, lo principal es mejorar nuestra ciudad. A día de hoy creo que Arrecife se nos ha quedado atrás en las últimas décadas en inversión, en adecuarla al mismo nivel que lo que representa nuestra isla. Yo te digo que ahora mismo saca en la nota media de Lanzarote, Arrecife está restando y tenemos que trazar una hoja de ruta para los próximos 10-15 años donde haya una colaboración público-privada muy importante y que se haga una gran transformación de nuestra ciudad. Modelo formativo, creo que hay que darle un vuelco a nuestra formación profesional dual. Estamos teniendo problemas importantes en lo que es el desarrollo de nuestros trabajadores y creo que la formación profesional hay que dotarla de medios y que sea un atractivo importante para nuestra sociedad y continuar sobre todo en esa gran reflexión de nuestro modelo turístico. Lanzarote no debe seguir optando a este modelo de un turismo de masa, sino un turismo de más calidad, que le dé mucha importancia a toda nuestra oferta complementaria, como la gastronomía, kilómetro cero, nuestros artesanos, nuestra cultura. Creo que Lanzarote tiene muchos ingredientes importantes para conseguir un turismo más de venta directa y un turismo que nos pueda permitir tener un ingreso mayor y que eso revierta lógicamente en la sociedad y en la mejora de las condiciones de nuestros residentes. Por eso es muy importante unir para mí las 3 patas, independientemente de lo que ya se viene haciendo en la Cámara, que ha sido una gestión importante, tiene un equipo magnífico. En estos 40 días tengo que reconocer que estamos en la Champions League de las cámaras gracias al gran equipo humano que tiene, pero tenemos que trabajar en esta legislatura en dotar a nuestra ciudad, que le hace falta una gran estructura. En ese sentido, José, ¿cuál es la receta para revitalizar el comercio de Arrecife? Más que lo primero que tenemos que hacer con el comercio de Arrecife es aprovechar también los cambios que se van a dar a corto plazo. Es decir, hay un gran centro comercial que se va a abrir, se va a adecuar toda esta zona o se va a trasladar digamos el residente a comprar una zona de compras dentro de la ciudad, y eso lo que tenemos que aprovecharlo es para unirlo con el centro de la ciudad y que pueda permitir que todo este flujo de gente que va a entrar en Arrecife ahora, que se van a trasladar de otras zonas de la isla, pues que
puedan de alguna manera revitalizar o dinamizar toda la zona centro, que se nos ha quedado también un poquito atrás. Hablemos de reivindicaciones muy brevemente. ¿Cuáles son los deberes que pondrá sobre la mesa de las administraciones, tanto insulares como locales, José? Sobre todo colaboración público-privada. Es decir, no podemos ahora mismo entender de otra forma que Lanzarote se quede atrás. Lo hemos pasado muy mal en la pandemia. Nuestro PIB ha sido el que más ha caído a nivel nacional y ahora tenemos que salir muy reforzados. Tenemos que aprovechar todos los planes y todos los fondos Next Generation con todos los proyectos, y vamos a tener que colaborar de la mano a una velocidad de crucero para que cuando pase este tren Lanzarote tenga una parada y se pueda hacer una gran inversión en los próximos años en la isla. Una última cuestión. Desde la Cámara de Comercio seguirán apostando por la formación y por impulsar a los emprendedores y emprendedoras, ¿verdad? Vamos, creo que la Cámara ha sido en Lanzarote un éxito con nuestra incubadora, y que se nos ha quedado pequeña, prácticamente ya no tenemos espacio, y creo que la Cámara es la gran herramienta para todos nuestros jóvenes y que se puedan apoyar y que nosotros le podamos asesorar y que los podamos guiar, sobre todo en los comienzos, que es lo más difícil, y creo que todas esas grandes herramientas que tiene la Cámara deben de ser utilizadas por nuestra sociedad, por lo cual nosotros en esa línea vamos a seguir trabajando y incrementando. Este año vamos a poner en marcha, o vamos a empezar una gran inversión, que es nuestro coworking, un coworking digital que va a dar posibilidad a nuestros jóvenes a desarrollarse en esta línea, y vamos a seguir trabajando en todos estos planes. José Valle Martínez, presidente de la Cámara de Comercio de Lanzarote y La Graciosa, buenos días y gracias por atendernos. Muchísimas gracias y a vuestra disposición. Pues de este modo vamos a hacer un pequeño alto para la publicidad. Enseguida estamos de vuelta con más asuntos de actualidad y con toda la información deportiva. No se muevan. Viernes 15 de julio, 8:48 de la mañana. Vamos ya con la información deportiva. Y ya podemos afirmar que los dos principales equipos de fútbol de las islas tienen campaña de abonos en marcha, José Antonio. La Unión Deportiva Las Palmas la puso en marcha el 17 de junio, el Tenerife la presentó ayer, pero no arranca hasta el próximo lunes 18 de julio. Buenos días, Canarias. Con el lema de Un sentimiento que nos une fue presentada ayer esa campaña de abonos del Club Deportivo Tenerife, con precios que suben entre un 13 y un 15% y que fueron dados a conocer a un mes del primer partido de la Liga en el Elidoro, el 21 de agosto, frente al Lugo, después de jugar la primera jornada fuera de casa. Club Deportivo Tenerife, un sentimiento que nos une. Los precios para adultos, además de ese abono digital que hemos citado, estarán entre los 380 euros de tribuna y los 125 de popular, pero se deben tener en cuenta otras modalidades y reducciones que aplica el club. Como indicamos, el próximo lunes 18 de julio se pondrán a la venta y se pondrán en marcha esa campaña en la que destacamos nuevamente el abono digital es lo más importante. Nos sentíamos en la obligación de responder a esa demanda de muchos aficionados de proporcionar este nuevo canal, esta herramienta que sin duda va a facilitar la comunicación. Ese sentimiento hacía tiempo que no se vivía. Confiamos en ser capaces de generar de nuevo esa ilusión. Y aquí tienen las imágenes del primer entrenamiento de pretemporada del Tenerife, que ayer jueves volvió al trabajo en el Mundialito. Allí José Ángel Jurado y Javi Díaz, dos de los nuevos fichajes, entrenaron por primera vez con sus compañeros. Este viernes tienen prevista doble sesión. No llegó a tiempo para el primer entrenamiento, pero ya está en la isla el nuevo fichaje Nacho Martínez, que pasó ayer el reconocimiento médico. El cuarto refuerzo será Borja Garcés,
salvo sorpresa de última hora, delantero cedido por el Atlético de Madrid, con el que llegó a debutar en Primera División en 2018. El melillense cumple 23 años en agosto y las 2 últimas temporadas las ha jugado en la Liga Smartbank con Fuenlabrada y con Leganés. El curso pasado anotó 5 goles en 30 partidos y protagonizó una polémica tras marcharse a una boda de un familiar sin permiso del Leganés cuando su equipo debía enfrentarse precisamente al Tenerife, por lo que fue separado del equipo y luego pidió disculpas. Y a la mañana no viene. Y se va a una boda a Melilla. A mí eso me parece una aberración, una auténtica barbaridad. Mientras yo esté aquí, yo sé lo que voy a hacer, pero eso no lo voy a consentir absolutamente con ninguno. El pasado sábado cometí un acto de indisciplina al ausentarme del entrenamiento previo contra el Tenerife. Desde aquí quiero pedir perdón a todo el mundo, al club, al entrenador, al cuerpo técnico, a mis compañeros y de todo corazón a la afición. Y en la Unión Deportiva Las Palmas, que como indicábamos comenzó el 17 de junio su campaña de abonos, inició ayer el periodo de altas para los nuevos abonados y estrenó el spot publicitario en el marco de esa campaña. Lo recuerdo como si fuera ayer. El jugador Eric Curvelo es el protagonista desde que empezó con el club a los 7 años, un guiño hacia la cantera y hacia la superación en cada etapa de la vida con su madre, enseñándoles el camino del éxito con esfuerzo. La cifra de abonados, asciende ya a más de 12.000, con un mensaje: la necesidad de sentir el apoyo de los aficionados desde el primer minuto. De abonarse del minuto 1, apoyar al equipo del minuto 1 y así seguro que nos ayudará a conseguir los objetivos. Está la gente entusiasmada, tiene ganas de fútbol y que vuelva a Gran Canaria, que necesitamos que para hacer un buen equipo, lógicamente necesitamos tener el apoyo incondicional de los aficionados y lógicamente también el apoyo económico que necesita la entidad para poder fichar, ¿no? Y precisamente de fichajes habló el presidente Miguel Ángel Ramírez en la emisora oficial del club. Además de Vitolo, se espera un extremo y 2 delanteros. Una de esas incorporaciones no va a ser Cesc Fábregas. Si el miércoles se cifraba en el 40% de opciones, ayer jueves se descartó totalmente la incorporación del catalán, que está cerca de firmar por el Como de la segunda italiana. Habrá, eso sí, 6 o 7 bajas de jugadores que incluso no viajarán la próxima semana a Marbella, y se confirmó el segundo amistoso de pretemporada para los amarillos, otro equipo de primera, el Español. Será el viernes 22 de julio. Una representación de la Unión Deportiva y de las instituciones públicas de Gran Canaria y del archipiélago estuvo en la reunión de ayer en Madrid relativa al Mundial de Fútbol 2030. Las Palmas de Gran Canaria aspira con otras 14 ciudades a ser sede del Mundial. La Federación entregó la hoja de ruta para la elección y en 15 días deberá confirmarse la mesa de trabajo y elegir una persona promotora de la candidatura, entre otros requisitos. El 11 de noviembre se determinarán las 11 sedes y quedarán fuera 4. Más fútbol. La Unión Deportiva Granadilla Tenerife sigue configurando su nuevo proyecto con el fichaje de jóvenes futbolistas. Fue el caso ayer de Encarni Jiménez, una centrocampista andaluza de 20 años que ascendió a la Primera Real Federación con el Córdoba. Ese fue el equipo desde 2018, tras pasar antes por el Naranjo y por el Almodóvar del Río. Jiménez ha sido internacional con España sub-17. El Granadilla también fichó este verano del Córdoba a la lateral Clau Blanco. La selección española de fútbol femenino con la canaria Misa Rodríguez prepara a conciencia el partido que les va a enfrentar mañana en el Bradford Community Stadium a Dinamarca. En juego desde las 8 de la noche el pase a cuartos de final del Europeo de Inglaterra. El equipo dirigido por Jorge Vilda, que entrenó ayer y volverá a hacerlo hoy, necesita ganar o empatar con Dinamarca si quiere clasificarse para la siguiente ronda, tras su derrota frente a Alemania en el último encuentro. De conseguir clasificarse como segunda del grupo B, dando por hecho que Alemania sería primera, España jugaría el miércoles 20 de julio a las 8 ante la primera clasificada del grupo A, Inglaterra, Austria o Noruega. El buen ambiente del grupo no se pierde y ayer le cantaban cumpleaños feliz, ahí lo ven, a la bilbaína Lucía García. Seguimos con fichajes. La alero Teresia Palemnikova llega al Clarinos Tenerife y tiene 26 años. Viene del Leganés y es internacional con Eslovaquia. También tiene experiencia en España la central norteamericana Avinis,
de 24 años, y que va a reforzar al Tenerife Libis La Laguna de voleibol. Y ahora motor. Arrancó el Rally de Estonia, puntuable para el Mundial, con el copiloto gran canario Rogelio Peñate junto a Gil Membrado, que tiene solamente 14 años, el debutante más joven en la competición. Ayer hubo un primer tramo espectáculo donde terminaron segundos entre los rallies 4 y Junior, a 2 segundos del líder del local Baer. La competición seguirá hasta mañana sábado. Estos son los preparativos para el comienzo del Mundial de Atletismo de Estados Unidos en el Hayward Field de Oregón. Allí está con España el palmero Samuel García, pendiente de si entra o no entre los elegidos para participar en el relevo 4x400 mixto que debuta esta noche. Las semifinales de la Liga Regional Disa Gobierno de Canarias, Baxorata Chimbesque y Antigua Aridane. No se pierdan esta segunda luchada el domingo a las 12 de mediodía en Televisión Canaria. Y ahora nos vamos al agua, porque ayer estuvimos en el barrio de San Cristóbal, en Las Palmas de Gran Canaria. Allí reside el número 13 del ranking mundial de bodyboard. Me suelen llamar de todos los nombres posibles, Lío, Lionel, Leo. Me gusta que me llamen Lío. Es Lionel Medina y probablemente lo conozcan por lograr una de las mayores hazañas del bodyboard en los últimos tiempos, ganar el Fronton King con apenas 21 años y enfrentándose a un bicampeón del mundo. Yo fui con la esperanza de solamente disfrutar del deporte y de la competición que me encanta, y empezar a pasar manga, a confiar un poco más en mí hasta llegar a la final. Y cómo le gané a una persona que para mí sigue siendo un ídolo, y puedo decir que ese es mi mejor recuerdo. Pero su carrera a partir de ahí ha ido viento en popa. Las marcas se han acercado a él y ha recorrido medio mundo buscando hacerse un hueco en el top 16 del ranking mundial. Chile o Brasil saben de lo que es capaz este joven de San Cristóbal. Su próximo compromiso lo llevará en septiembre a Portugal para disputar el Sintra Pro, que es la penúltima prueba del circuito mundial, y luego el Fronton King, por supuesto. Y necesito ahora un buen puesto en uno de los dos campeonatos, para tener cuatro pruebas buenas, que son las que hacen falta para entrar dentro del objetivo, que es entrar dentro del top 16. ¿Quién sabe si allí también empezará a pasar mangas así hasta coronarse como campeón? Y en Pozo Izquierdo continúa el Mundial de Windsurf. Locales como Philip Koster y Liam Dunkerbeck se lucieron en los clasificatorios de ayer y se perfilan como favoritos. Junto a ellos están destacando el andaluz Víctor Fernández y el catalán Marc Paré, que se medirá a Koster en los cuartos de final. Y en Galicia tenemos a un isleño en semifinales de la exigente prueba Pantin Classic Surf Pro. Luis Díaz es el único superviviente canario y estaba ayer así de contento. La verdad que empecé bien, con una buena ola, un aéreo, y después mejoré con otra mejor y me mantuve primero ahí. Y muy contento, la verdad. 35 aniversario del Pantin Classic, hay mucho nivel. Luis Díaz se medirá en estas semifinales con el vasco Ardura Matriaín. Mucha suerte para él y a ver si consigue el pase a la gran final. Nos vamos con las mejores imágenes que está dejando la competición en la playa de Pantín, en la provincia de La Coruña y perteneciente a Santiago de Compostela. Nos estamos acostumbrando a terminar todos los días con un poquito de agua, de mar, Me ha encantado este cierre, José Antonio. Bueno, es ideal para meternos el fin de semana. Sin duda. Nos vemos el lunes. Buenos días. Chao. La jornada de hoy está marcada de forma especial por el programa de las Fiestas del Carmen en la isleta, en Las Palmas de Gran Canaria, como víspera de la festividad de la Virgen del Carmen, que se celebra mañana, día 16. En la calle Benartemí, epicentro de las fiestas más significativas de este barrio, está a punto de comenzar uno de los actos más esperados. Luis Muro, buenos días. ¿De cuál se trata?
Buenos días, Marta, buenos días, Canarias. Creo que los estás escuchando, lo están escuchando toda la audiencia. Está a punto de comenzar, a las 9 está previsto que se inicie, o en un par de minutos, la diana floreada que recorrerá varias calles de este barrio de la Isleta, empezando desde aquí, desde la calle Benartemi, donde se sitúa, donde está ubicada la iglesia de Nuestra Señora de la Virgen del Carmen. Es la charanga archipiélago la encargada de llevar a cabo esa diana floreada, uno de los actos más esperados de la víspera del Día del Carmen, que se celebra mañana. Estamos con el presidente de la Comisión de Fiestas del Carmen de la Isleta, Alexander Arce. Buenos días, Alexander. Buenos días. Bueno, por fin, después de 2 años esperando las fiestas con normalidad, por fin se llega a que se celebren con normalidad. Por fin, después de 2 años, volvemos a tener nuestras fiestas, a celebrar la vida otra vez, y qué mejor manera que empezar con una diana floreada, el día más grande para nuestro barrio, la víspera de nuestra patrona. Además va a recorrer 12 calles de la Isleta, llevando su música por todas ellas. Va a recorrer el mismo recorrido que hará la Virgen mañana, para un poco ir levantando a todo el mundo y que nos vayamos poniendo las pilas, todo el mundo que salga a la calle a hacer las alfombras. Hoy es un día de fiesta para nosotros. Sí, porque no solamente es la diana floreada, hoy están previstos bastantes actos en esta víspera del Día del Carmen. Hoy es la diana, después había una feria de artesanía que se ha tenido que suspender, la trova, y después hay otro pasacalles a las 12, después de los juegos. O sea, todavía queda día por delante. Sí, porque el espectáculo pirotécnico promete. Bueno, de hecho, a las 6:15 de la mañana de hoy ya hubo otro espectáculo pirotécnico. Exactamente, porque salió la Virgen en la Aurora y fue en la Junta de Obras, y el 22 de mayo que los vecinos tiraron fuego, y regresó la Virgen, y ahora mismo se está cambiando la imagen ya para el día de ella, con la ropa de gala. Alexander, ¿cómo estás viviendo esta fiesta, esta vuelta a la normalidad? Muy ilusionado de ver las caras de mis vecinos, de nuestra gente disfrutando y viendo el trabajo que está dando su fruto. Sí, porque ya vemos aquí bastantes vecinos del barrio de la Isleta. También congrega a otros que por distintas razones se fueron del barrio, pero que vuelven en estas fechas señaladas, pero estamos viendo ya bastante animación. Sí, y ahora lo que queda en el recorrido se llenará, todo el mundo se echará a la calle a bailar, porque la gente tiene ganas de fiesta. Sí, la verdad es que la fiesta y la charanga del norte, esta noche me dijiste que después de los fuegos también hay otra charanga. Hay otra charanga, esta es la charanga archipiélago, y esta noche tenemos a la banda isleña. Me comentaste antes que estaban vistiendo a la Virgen. Sí, ahora mismo se está procediendo a vestir a la imagen para ponerla guapa, más guapa de lo que es, porque ella es perfecta para su día grande. La Virgen entró a las 6:30, 7, se cerró la iglesia porque estaba con los trajes de las auroras, y ahora se le está poniendo ya la ropa de gala, el traje del día de ella, el manto del día de ella, las coronas de oro, todo para la ocasión. Bueno, un mes de julio, Alexander, en el que me imagino que estarás a tope. A tope, sin descansar. Sin descansar, pero es lo que nos gusta, es lo que hemos mamado de chiquititos, y para mí no es trabajo, llevar la fiesta de mi barrio. Alexander Arce, presidente de la Comisión de Fiestas del Carmen de la Isleta, muchísimas gracias y buen Día del Carmen. A ustedes, feliz Día del Carmen también. Pues Marta, nos vamos a despedir, a ver si podemos despedirnos escuchando a la charanga archipiélago que procede de Galdar, que va a iniciar ya esta diana floreada por distintas calles del barrio de la Isleta. Ha costado un poquito escucharte al principio, Luis, pero es verdad que se agradece también palpar ese ambiente de fiesta que nos llega desde la Isleta. Sí, la verdad es que hacía falta ya fiesta, como decía Alexander Arce, había ganas de fiesta y ya está aquí. Gracias, Luis, buenos días. Bueno, sin duda todos los pueblos marineros de Canarias celebran ese Día del Carmen, pero la Isleta lo hace casi con más fervor. Felicidades a sus vecinos. Vamos a entrar en el análisis de la actualidad, nos metemos de lleno en la tertulia de prensa. Para ello nos acompaña María Jesús Lillo y Paco Martín. Muy buenos días a los dos. Buenos días. Gracias por acompañarnos. Hemos tenido 3 días de intensa actividad política en el Congreso. Vamos a hacer un repaso de lo que ha sido este debate del Estado de la Nación, y acabó ayer con la votación de las propuestas de resolución, ya saben, más de 100, en un debate en el que además hemos visto cómo Sánchez ha tratado de recomponer la mayoría de la investidura con medidas y gestos que iban en ese sentido, que le pedían sus socios. Ha tenido amplia discusión algunas de esas medidas por parte de la oposición. Ayer
después de ese debate, finalmente se aprobó la reforma para facultar al Consejo General del Poder Judicial a elegir a los magistrados que le corresponde designar en el Constitucional, y también se aprobaba la discutida Ley de Memoria Democrática. Una ley que nos hace mejores como país. Una ley que pasa página definitivamente de la época más negra de nuestra historia reciente. Lo que vamos a ser es una España mejor, una España más digna, una España más humanitaria. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, que ha sido el encargado de llevar a cabo las negociaciones para sacar adelante esa ley, es uno de los aspectos en los que nos fijamos hoy, pero me gustaría pedirles también un balance general de lo que ha sido este debate. ¿Qué asuntos destacarían ustedes? ¿Qué aspectos? Bueno, pues yo destacaría que Sánchez obtuvo lo que quería, que era recomponer la mayoría que lo apoya, con la que llegó al gobierno. O sea, del Estado de la Nación, pues ya lo haremos otro día, de la situación de la inflación, de la crisis energética, etcétera, etcétera. Entonces él se preocupó de eso, y luego decepcionante también la oposición, ¿no? Que parece como que ETA todavía pues sigue galopando por estos lares, ¿no? Es decir, que que de la nación y de los problemas de los ciudadanos nada de nada, ni tanto ni por el gobierno ni los grupos que lo apoyan, y ni por la oposición, porque estaban en otras cosas, ¿no? O sea, uno se ha preocupado por lo de ellos, por su estabilidad política. Al final, este tipo de debates, yo creo que la ciudadanía, aparte de que son larguísimos y que son absolutamente imposibles de seguir por parte del común de los mortales, al final se convierten en una especie de anuncio cuando se acercan las elecciones, que es el caso, además llevaba mucho tiempo sin celebrarse. 7 años. Son el pistoletazo de salida un poco para anunciar medidas, hablar, recomponer lo que se tenga que recomponer, y estoy de acuerdo con Paco que lo que está ocurriendo con la oposición es absolutamente vergonzoso. No puedes estar rescatando algo que terminó hace 10 años para hacer oposición de esa manera. En cualquier caso, yo creo que al final en lo que redunda todo eso es en esa sensación del ciudadano de que se siente un poco solo en sus problemas. Y aunque sí que es cierto que se han anunciado medidas que pueden repercutir de alguna manera, no sabemos en qué manera y no sabemos en qué punto se van a poder aprobar, en la ciudadanía te sientes un poco como que se está hablando de otras cosas. Sí, que no sí, tienen que ver yo con... tendería lo vergonzoso a los dos lados, ¿no? Tanto al gobierno como a la oposición. El comportamiento de los dos ha sido totalmente ajeno y lejano a los problemas que tenemos los ciudadanos en este país. Se han anunciado medidas, se ha hablado mucho de ese giro a la izquierda de Pedro Sánchez, medidas de índole económica, de carácter social, que le pedían sus socios, sobre todo Unidas Podemos, pero es verdad que para los socios de investidura, por ejemplo, para Esquerra, siguen siendo insuficientes. Es que al final yo creo que es lo que hemos hablado siempre. Tenemos la sensación, y yo creo que es una sensación general, que se van anunciando medidas, pero que lo que es necesario es que haya un plan estructurado y con una hoja de ruta muy marcada a la hora de poner en marcha cuestiones que puedan hacer frente a la situación que se está viviendo. Luego, claro, esos anuncios se tienen que traducir en una aprobación o a través de un Real Decreto o a través de una ley que tardaría mucho más, parece que va a ser un Real Decreto, con lo cual ya volvemos que si Esquerra no está de acuerdo con todas las medidas, si se van a poder aprobar, si no se van a poder aprobar, hasta qué punto van a alcanzar, cómo no van a alcanzar. Entonces yo creo que sí que es verdad que la intención es buena y yo creo que la toma de medidas es necesaria, pero lo que yo echo de menos es ese plan estructurado que diga vamos a hacer esto, que va a repercutir en esto y que se tengan consensuados. Sin embargo, había mucha curiosidad, había incógnita, porque se mantuvo esa duda hasta el último momento de qué haría el Partido Popular en la votación de ese decreto, esas medidas que se anunciaban hace algunas semanas en Consejo de Ministros, ese paquete de ayudas que, por ejemplo, extiende la bonificación a los combustibles, que incluye el cheque de 200 euros. Finalmente, el Partido Popular se abstiene, facilitando así que salga adelante ese decreto. Porque son algunas de las medidas que ya propuso en su momento el Partido Popular y que el Gobierno y el Partido Socialista había rechazado. Entonces, claro, el Partido Popular, si propuso en su momento una serie de medidas... Digamos que tendría difícil justificación. Claro, tendría difícil justificación de votar en contra de algo que propuso originalmente, ¿no? De todo modo, sobre las nuevas medidas para Canarias, pues ¿qué repercusión tienen? Porque no tenemos trenes, por ejemplo, ¿no? Quiero decir...
son medidas estrictamente continentales, sin tener en cuenta, además me quedé bastante preocupado cuando Pedro Sánchez nos espeta eso de que, bueno, ya ustedes tienen el 75%, ¿no? O sea, nosotros no tenemos 75%, nosotros tenemos un régimen económico fiscal del que ese descuento, gracias a ese régimen económico fiscal, el descuento es posible. Otra cuestión son las ayudas, ¿no? Que son independientes de nuestro REF, es decir, el que todavía sigamos sufriendo no sé si la incomprensión, la desgana, el desinterés, no sé cómo calificarlo, de decir, oiga, respete nuestro fuero, nuestro régimen económico fiscal, ¿entiendes? Porque nosotros no tenemos trenes para desplazarnos dentro de cada isla. Nosotros para salir fuera de las islas necesitamos un barco o un avión. Entonces no es ningún privilegio que tengamos una ayuda. Es un reconocimiento. Para la entrada de mercancías. O para recibir tratamientos médicos. Efectivamente. Incluso a veces. Claro. Sí, porque existe la creencia de que esas bonificaciones van a que los canarios se van de vacaciones. No. Claro. O sea, tú necesitas un tratamiento médico, tienes que coger un avión. Un estudiante, para tener las mismas oportunidades que otro estudiante que está en la península, necesita desde el coger Hierro un avión. incluso están cogiendo barcos para repostar combustible. Claro. Fíjate, sí, incluso para hacer la compra. Hay gente que, como la cesta de la compra es muy cara en islas como el Hierro y La Gomera, vienen en barco con el coche y hacen la compra en Tenerife. O sea que yo creo que es cierto lo que dice Paco, que esa incomprensión y esa situación de que haya que explicar y que te estén un poco menos, que tienes que estar dando las gracias por algo que te corresponde, porque además Canarias no tiene carreteras entre comunidades, con lo cual el Estado tampoco invierte en carreteras canarias entre comunidades y por eso hay un convenio de carreteras. Quiero decir que todo eso corresponde a una situación que tiene que compensarse. Se aprueban algunas medidas que no van a beneficiar a Canarias, como es el caso de los billetes de tren, otras que sí, y todo ese paquete concretamente para contrarrestar los efectos de la crisis, de la guerra en Ucrania. Y en ese sentido, Europa se está preparando para un invierno en el que Rusia podría cortar el suministro de gas. Por ello quieren empezar a prevenir desde ya y ahorrar en consumo energético. Recomienda a Bruselas que el aire acondicionado no baje de los 25 grados y la calefacción no suba de los 19. El miércoles conoceremos al completo las medidas del plan de ahorro que prepara la Unión y se augura un invierno complicado en muchos países. Bueno, dicen que se intente ahorrar desde ya, es un mensaje que llega desde la Unión Europea, pero que también suscribía, por ejemplo, Pedro Sánchez en ese debate de la Nación. Otro ejemplo, no tenemos gas en Canarias. Y no, pero con lo cual esa medida nos da lo mismo. Es decir, pero que se puede derivar el precio de la luz, lo estamos viendo, se puede derivar de ahí. Claro, mi pregunta es, en una situación, por ejemplo, como la que existe en estos momentos en la península, una ola de calor brutal, con temperaturas de más de 40, claro, decirles, ¿no bajan ustedes mucho el aire acondicionado? Pues yo qué quieres que te diga, yo me crié en Toledo con 40 grados sin aire acondicionado. O sea, quiero decir que hay cosas hay mucha mimosería hoy en día, ¿verdad? Me ha sonado esto un poco abuelita. Pero no, quiero decir, yo creo que sí, que ya no solo por la crisis energética que se está produciendo, yo creo que sí, que si somos conscientes de que hay un cambio climático que todos nos tenemos que corresponsabilizar, hay que empezar a racionalizar un montón de usos. Sí, pero date cuenta de una cosa, María Jesús, o sea, es decir, son medidas para adoptar la ciudadanía. Claro. ¿No? Sí, claro. La ciudadanía, nosotros. ¿Qué medidas está adoptando los dirigentes políticos para tratar de bajar la inflación, para tratar de negociar un alto fuego? Bueno, yo creo que a partir de ahora la Unión Europea sí va a empezar a tomar medidas. O sea, nosotros tenemos que poner todo de nuestra parte, pero ellos tienen que poner más que nosotros. No, claro, por supuesto. Y yo, desde mi punto de vista, no están poniendo más que nosotros. Yo creo que desde el lado de la Unión Europea ya han anunciado una subida de tipos de interés para intentar, de alguna manera, controlar la inflación. Francia está tomando medidas como incluso nacionalizar algunas de las centrales nucleares. Bueno, habrá que ir viendo qué es lo que va haciendo. Tenemos lo de la península ibérica. La solución es poner más dinero en circulación, con lo cual la inflación va a seguir subiendo. Pero tenemos la excepción ibérica, que sí que es verdad que no ha tenido el resultado que se esperaba, pero sí ha bajado de alguna manera la factura de la luz. Pero no ha tenido el resultado, igual que los 20 céntimos. Es decir, son toda una serie de medidas que, como le decía el portavoz del PNV al presidente del gobierno, que le dice, oiga, ustedes toman soluciones para entrar en la primera curva. Pero cuando salen de la curva y siguen por el resto de la carretera ya no sabemos qué plan tiene.
Creo que hizo una metáfora yo creo definiendo que exactamente... quizá ese tipo de medidas se tendrían que haber tomado antes mientras se llegaba a ese plan estructural que reclama y no existe. Pero sí que es cierto que yo creo que esas medidas de alguna manera han ayudado. No en la medida en la que se esperaba y no con los resultados que se esperaban, pero sí han ayudado. Es una medida que ha ayudado, es una medida universal. Por ejemplo, los 20 céntimos de la gasolina, o sea, da igual que estés en paro. ¿Crees que debería hacerse dirigida quizás claro, a determinados sectores? Es que desde mi punto de vista, la verdadera solidaridad consiste en ayudar a los que menos tienen. O sea, desde mi punto de vista, cuando se plantean estas medidas de carácter universal son injustas, porque benefician a todos los estratos de la sociedad, independientemente de tu poder adquisitivo. Entonces creo que no es justo eso. Pero fíjate que el propio sector de los carburantes decía que el hecho de discriminar esa ayuda sería muy complicado de llevar a cabo. ¿Cómo se controla? Y no solo eso, sino que también tienes que tener en cuenta que la energía la consumen empresas que tienen una factura como muchísimo más abultada que un incremento porcentual significa para una empresa a lo mejor que haya empleados que puedan perder su puesto de trabajo, y eso que también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Hay que tomar medidas también para quienes generan esos puestos de trabajo. No lo sé, quizás llegan tarde o quizás han llegado de una manera demasiado suelta primero y después, pero sí que es cierto que yo creo que había que tomarlas y había otros países europeos que ya las habían tomado antes. Está preocupada Bruselas porque, claro, se cree que todo apunta a un corte del suministro de Rusia en otoño. Aquí en Canarias, pues la calefacción en casi todos sitios es prescindible. Hay puntos de mucho frío, pero bueno, en casi todos sitios es prescindible. Pero si nos ponemos en el norte de Europa, en países donde las temperaturas bajan muchísimo, igual la situación se puede complicar, ¿no? Yo lo que no sé es cómo va a influir esto al final en todo lo que tiene que ver con la gestión de la invasión de Rusia con Ucrania. Porque yo creo que nadie esperaba o nos habíamos hecho a la idea de que no iba a durar tanto tiempo y que se podría haber, que las medidas iban a haber tenido un efecto de una manera más inmediata. Me refiero al castigo, entre comillas, que la Unión Europea le está haciendo a Rusia. Me preocupa la repercusión. Pero es que al final se estaba autocastigando también la Unión Europea. Me preocupa la repercusión que puede tener en Canarias. O sea, si se produce una crisis de estas características, ¿qué va a pasar con nuestros mercados turísticos, ¿no? El otro día estaba oyendo que los alemanes están comprando casas en Canarias para no tener que poner calefacción en Alemania. Siempre las han comprado, ¿no? Quiero decir, es uno de los... Sí, pero como que se había incrementado para decir, mira, nos vamos al invierno a Canarias. Entonces, pues a lo mejor, pues sí, pues el B&B crece, ¿no? Porque y es una situación económica complicada que además, digamos, viene a ser una raya más para el tigre de la economía, tras una pandemia, 2 años muy complicados. Después también la situación del euro, ¿no? Con la práctica equiparación con el dólar. Aprovecho, Paco, para hilar estos dos temas porque a las 8 de la mañana arrancaba en Madrid un acto de homenaje a las víctimas de la pandemia, a las víctimas del coronavirus, un homenaje que ha estado presidido por los reyes de España y al que han asistido el Gobierno central al completo y muchos presidentes autonómicos, entre ellos el presidente de Canarias. El lema ha sido un aplauso para el recuerdo. Ahí estamos viendo momentos de ese acto, ese himno nacional, también el saludo del rey a las autoridades. Hace algo más de 2 años, la incertidumbre más honda e impredecible se cruzó en la vida de todos. El mundo entero detuvo su paso para atender a algo que se expandía muy rápidamente y que, a pesar de todos los esfuerzos, dejaba tras de sí enfermedad, dolor, soledad, tanta pérdida. Realizamos de nuevo en este 2022 el homenaje sentido y emocionado de una nación que nunca olvidará a las víctimas de la pandemia. Tengo también, como un ciudadano más, un sentimiento de agradecimiento y reconocimiento por la entrega y dedicación de todos los profesionales de la sanidad en la lucha contra la enfermedad. En estos años, desde que comenzó la pandemia, en el año 2020, han fallecido en España unas 109.000 personas. Se dice pronto, ¿eh? No pensábamos tampoco que todavía en 2022 estuviésemos hablando de
coronavirus, todavía fallecidos. Y siguen falleciendo personas todavía, aunque con un número nada comparable, afortunadamente, pero por desgracia siguen falleciendo personas, porque la pandemia sigue. Siguen falleciendo personas y además, perdona María Jesús, voy a darles un dato más aquí en Canarias, porque ha habido cambio de nivel. Aumenta la presión hospitalaria en las islas y eso ha llevado al gobierno a tomar esa decisión. Gran Canaria sube al nivel 3 y La Palma al 2. Vamos a ver si podemos ver ese gráfico en el que se registran, quedan patentes esas cifras y no se las sigo contando. Tenerife se mantiene en el 2 y el resto de islas también siguen en el nivel 1, el caso de La Palma y de La Gomera. Bueno. Pero estos son los efectos sanitarios, porque a efectos ciudadanos da igual que estés en el 1, en el 2, en el 3. Es decir, esto se abandonó. Sí, porque ya no conlleva medidas de restricción. Esto se abandonó hace mucho tiempo. Pero claro, ves a la gente, claro, te dice, oye, ya la mascarilla no es obligatoria, ¿no? Entonces parece mentira que no seamos conscientes, todos, cada uno de nosotros, de que aunque el gobierno diga que ya la mascarilla no es obligatoria, debemos seguir usando la mascarilla en lugares cerrados. Debemos usar la mascarilla. Pero eso es incongruente con las fiestas que se están celebrando. O sea, lleva la mascarilla en lugares cerrados, pero vete de carnaval. Es que no tiene sentido. O sea, y cuando hay aglomeraciones también. Sí, pero por eso te digo, o sea, tenemos la mascarilla en lugares cerrados, pero vamos a celebrar, las verbenas. En 2 años no hemos aprendido nada, porque los mensajes a lo largo de estos 2 años por parte de los gobiernos han sido tan contradictorios que hemos aprendido poco la ciudadanía. De hecho, lo estamos demostrando en este momento, que sigue habiendo contagios y no nos ponemos la mascarilla. Hombre, pongámonos la mascarilla, porque todavía el COVID sigue, ¿no? Pero es que es absurdo, o sea, quiero decir... Ponérsela. Llega un momento en que si se están celebrando festivales de música en la península, conciertos, partidos, quiero decir, y ahí está yendo gente, por mucho que sea al aire libre, hay aglomeraciones y al final ahí la gente no se está poniendo la mascarilla. Entonces lo que quiero decir es verdad que los epidemiólogos cifran en la duración de una pandemia en 2-3 años, una cosa así. Y al final es cierto que se va a tener que producir una gripalización y con la gripe siguen falleciendo personas. Que ha sido la eterna diatriba, ¿no? Paramos la economía, no la paramos, reactivamos en los sectores cultural, económico, turismo, etcétera, o lo paramos todo, ¿no? Sí, yo no estoy hablando de parar nada. Yo solo estoy apelando a la responsabilidad individual, de que olvidémonos de los mensajes que nos dan los gobiernos. O sea, protejámonos cada uno de nosotros mismos. No, claro. Eso es de lo que yo hablo. Por eso digo que no hemos aprendido nada de estos 2 años. Pero mira, tú sabes que si tú tienes un COVID que no tiene síntomas graves, el médico ya no te da la baja. Claro, Y sí que es cierto que hay personas que van a trabajar, son y te suben un avión, se ponen la mascarilla, etcétera, etcétera, pero habrá otras que no. Entonces... No solo no te dan la baja, sino que eso consta como una enfermedad común. Tampoco se registra como un caso de COVID, por lo tanto... Y yo creo que ahí estamos perdiendo la oportunidad de tener una base de datos súper importante que estamos desperdiciando en la era de los datos simplemente por tratarlo como... Y por ejemplo, a la hora de vacunarse, que se está incidiendo muchísimo nuevamente en ese mensaje importante, completar la pauta de vacunación como manera de prevenir, de cortar un poco los contagios, pero claro, si no queda registrado que hemos tenido COVID... ¿Y qué vacuna te pones? La que te toque. No, es que pregunto, ¿qué vacuna te pones? Porque no lo sabemos qué vacuna nos ponemos. No, dice, además, vacúnate, pero ¿qué vacuna nos tenemos que poner? Pero además se está produciendo... Tenemos que esperar a las nuevas vacunas, que son las efectivas para las nuevas variantes de Omicron, que dice que van a salir en unos meses. Según te vayan diciendo las seguimos en la misma, seguimos indefensos los ciudadanos y en la misma indefinición de antes. Es decir, vacúnese. ¿Con qué vacuna? ¿Con qué objetivo? ¿Contra qué variante del virus? No sabemos nada. Hombre, te están diciendo los que no tienen la tercera dosis, póngansela. Sí que es cierto que con los niños se está viendo interpretaciones entre los niños que lo han pasado si necesitan ponerse 2 vacunas o solo una, pero ellos te van pautando de alguna forma. Ahora se está debatiendo sobre las 4. Conozco personas con 3 y 4 dosis que están contagiadas. Sí, claro, pero es que la vacuna no te va a evitar el contagio, lo que te evita es la gravedad de la enfermedad. A estas alturas, dice, ¿y qué vacuna me pongo? Es decir, o sea, la vacuna, ya me puse las que me correspondían y bueno,
Bueno, si te las has puesto se supone que estás correctamente vacunado, ellos inciden en a quien le falta alguna dosis y la población infantil. Yo he cumplido, pero ahora te está diciendo, y vuelve a vacunarte, y vuelve a vacunarte. Pero no me dice, te voy a poner esta vacuna concreta. Pero es que a ti de la gripe no te dicen, te voy a poner esta vacuna que trata esta cepa. O sea, quiero decir, nos vamos a tener que acostumbrar a que esto va a ser como una vacuna de la gripe igual. Bueno, tenemos que dejarlo aquí, nos quedamos sin tiempo. Muchas gracias, Paco, gracias, María Jesús, que tengan buen fin de semana. Vamos a irnos unos instantes a la publicidad y a la vuelta le ponemos música este viernes y lo hacemos con Taller Canario, que vuelven a los escenarios este fin de semana, además con 4 temas inéditos, uno de ellos dedicados a La Palma, del que tendremos el placer de escuchar un adelanto aquí en Buenos Días Canarias. No se muevan. Los invasores de la paz, de la basura, no encontró. Pasan 2 minutos de las 9:30 de la mañana, seguimos en directo en Buenos Días Canarias y les vamos a hablar ahora de la Universidad de Verano de Maspalomas, que cumple 30 años con una amplia programación, talleres, excursiones, festivales y un congreso, una agenda que se alargará hasta el 29 de julio y de la que nos va a hablar Jessica Díaz, que ha participado en uno de esos talleres. Buenos días, Canarias. Pues importante programación que ha preparado Maspalomas para celebrar el 30 aniversario de su Universidad de Verano. Ahora mismo estamos en el Centro Cultural de Maspalomas, donde se está llevando a cabo el taller más veterano de esta Universidad de Verano. Es con el experto en oratoria. Y vamos a hablar más sobre esta programación con la concejala de Cultura San Bartolomé de Triajana, Elena Espino. Buenos días. Buenos días. ¿Qué presenta este año la Universidad de Verano? Bueno, presentamos cursos, excursiones y lo más importante son la parte también internacional. Presentamos una parte divulgativa y una parte científica. En la parte científica tenemos pues conferencias, por ejemplo, del Congreso Internacional de Turismo, donde vienen investigadores de turismo de todas las partes del mundo y se darán cita aquí. Además habrá un streaming. Además está el Camp Internacional, donde jóvenes de entre 18 y 23 años participan también con el Camp de Rotarios Maspalomas. A su vez, hemos abierto la programación a los más pequeños. Es la primera vez que impartimos unos cursos destinados a los más chicos de la casa, a partir de los 6 añitos. Y luego tenemos cursos, por ejemplo, pues de patrimonio y turismo, cursos, por ejemplo, como el Consejo Social también es importantísimo, porque es un consejo que vienen todos los consejos sociales de toda España a nivel nacional y se darán cita aquí, alrededor de 100 personas. Pero como te digo, hay diferentes temáticas y lo más importante es visitar la página de la universidad, que son www.universidadveranomaspalomas.org, y ahí verán la cantidad de cursos que se proponen. Porque si hablamos de universidad, muchos pensarán que solo es para universitarios, pero no. No, en absoluto. Incluso hay cursos, por ejemplo, Musitec, que es un curso para producir música y no hace falta que tengas nociones precisamente musicales. Concejala, y si echamos el vistazo atrás, hace 30 años, ¿cómo empezó esta Universidad Popular? ¿Por qué se creó? Bueno, se creó porque el alcalde que había en ese momento, que se llamaba José Juan Quintana, digamos que cogió la idea de alguna universidad de verano que había en la península y precisamente la trajo aquí a Canarias, que es además la más longeva. Y bueno, a partir de ahí fue una universidad que tuvo bastante éxito. Pues muchísimas gracias por atendernos, concejala. Gracias a ustedes. Y como decía, este es un taller que se imparte desde hace 28 años y el artífice pues es Ángel Lafuente, que es experto en oratoria. Buenos días. Buenos días, Jessica, y buenos días a tus oyentes y televidentes. Bueno, un curso, un taller que año tras año pues estamos viendo, sigue habiendo alumnos, mañana, tarde y 28 años ya. ¿Cuál es el secreto? Sí, exactamente. Pues el secreto, me quiero mucho a mí mismo, quiero muchísimo a mi público, porque han nacido, viven y morirán igual que yo, por lo tanto son hermanos míos, y estoy absolutamente enamorado de mi chica, que es la palabra hablada. Y realmente llevo ya 60 años, asústate, buscando amantes para mi chica. Soy un amante raro, porque un amante lo que quiere es que nadie mire a su chica, los celos.
Yo al revés, yo quiero que más gente se enamore de mi chica. Eso es lo que hago. Ya están viendo, Ángel, el taller de oratoria que cumple 28 años, el taller más longevo de este campus, de esta Universidad de Verano de Maspalomas, que este año está de celebración, 30 años ya. Muchas gracias, Jessica. Pues de un tipo de taller a otro, en este caso mucho más musical. Es todo un lujo para nosotros contar hoy con ellos. Aquí Taller Canario vuelven a los escenarios y lo hacen en un concierto que ofrecerán mañana sábado a partir de las 9:30 en el Festival Taganana. Y hoy como aperitivo les tenemos aquí en Buenos Días Canarias. Buenos días, Rogelio, Andrés. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Estamos contentos. Volvemos a escucharles de nuevo en directo después de unos meses de su última actuación. ¿Qué significa para ustedes reencontrarse con el público? ¿Te está hablando a ti? Mira, para nosotros la magia es lo que explica. Yo recuerdo que era muy pequeño cuando me puse a cantar en la azotea de mi casa canciones que yo hacía y no sabré nunca por qué lo hice y nunca sabré por qué la necesidad de subir a cantar las canciones. Muchas veces te lo preguntas. Entonces imagínate, para nosotros mostrar canciones nuevas es lo mejor que podemos hacer. Disfrutamos muchísimo haciendo canciones y creando arreglos y conceptualizando, y disfrutamos mucho cantando con la gente y en el feedback con la gente, ¿no? Además me imagino que habrán sido unos meses, unos años complicados, ¿no?, a ese respecto. La pandemia ha dificultado ese contacto. Lo han sido. Incluso la última canción que hemos terminado, la hemos terminado por WhatsApp web. Y el ordenador sí, porque bueno, él vive en el Puerto de la Cruz, yo tuve el coronavirus hace un mes y bueno, pues vamos a hacerlo así. Y entonces, venga, ordenador, con Drive escribiendo los textos y cerrando las canciones. Claro. Sí, han sido tiempos muy duros, sobre todo para tantísima gente, ¿no? Claro, claro. Que lo ha perdido. Entonces, bueno, y además nos han alejado a todos del escenario y a la gente de acudir a vernos, ¿no? Entonces, por eso es un momento bonito. Yo me acordaba estos días, cuando uno recuerda los primerísimos conciertos, porque eso no los olvidas nunca, y Taganana fue uno de ellos. Ajá. Aquel viaje a Taganana, cantar Cataisa, la guanchita de Taganana con Pedro, la primera vez hace tantos años, volver a esa plaza mágica nos hace mucha ilusión. Luego el festival, que ya empieza desde hoy, viernes, el Festival Taganana, tiene un carácter muy lindo, muy bonito, o sea que son muchas las razones, el ir con un par de canciones nuevas, ¿no? No sé, como chiquillos, oye, la verdad, ilusionados. Hablas de la tecnología que ha ayudado incluso durante el confinamiento. Pudimos disfrutar de conciertos a través de la red. 4 temas nuevos vamos a poder escuchar en ese concierto de mañana, uno de ellos además dedicado a La Palma. Exacto. Canción de amor a La Palma. Me gusta cuando nos vimos, ¿no? Oye, tenemos un tema pendiente, hay que hacer. Lo que pasa es que no hay que hacerla porque era una obligación, porque era una necesidad, pero a mí me gusta llamar la canción de amor a La Palma porque además es un juego. Cuando vino una compañera el otro día a grabarnos al local, dice, ¡ay, qué bonita canción de amor! Y pues entonces hemos conseguido el objetivo, ¿no? En un momento les pediremos que nos la interpreten, pero antes seguimos hablando un poquito, porque yo les iba a preguntar por la inspiración. Ustedes llevan ya muchas décadas componiendo, muchas décadas haciendo canciones preciosas que han sido auténticos himnos para muchas generaciones. ¿La inspiración digamos la fuente de inspiración cambia con los años o hay elementos que son inalterables? Hablabas, Rogelio, del amor. ¿Qué les inspira a día de hoy? Yo creo que la inspiración es lo que hablaba el señor ahora en la entrevista, ¿no? de la confianza en uno mismo, del amor a uno mismo, del amor a los demás, ¿verdad? Vas adquiriendo confianza, le vas quitando como toda la parafernalia que le metes cuando eres muy joven, que le pones alrededor y acabas quedándote con la esencia. La esencia es que tú necesitas eso de una manera muy primigenia, muy auténtica y quieres estar conectado con eso como cuando estás en una conversación con amigos, con familia, con gente en la que te sientes en vínculo, ¿verdad? Y
y con el tiempo pierdes también complejos, pierdes miedo, qué pasará, qué dirán, si esta canción está mal, está bien. Confías en tu trabajo después de mucho tiempo de estar componiendo, confías mucho en lo que sientes y en lo que quieres hacer y dices, hoy me quiero sentar a componer, te sientas a componer y vas a las anotaciones que tienes hechas, que vas dejando cada día, quiero componer sobre esto, quiero componer sobre aquello, y ves una frase y ya sientes la emoción, estás predispuesto, sabes, no sé explicarlo bien, pero sabes como el camino cuál es, y estás ahí puesto para, y de alguna manera a nosotros dos nos pasa eso, ¿no? Rogelio siente que no, por momentos siente que no le apetece tanto componer en solitario, pero cuando nos sentamos a componer es una predisposición. Sale solo casi, ¿no? Hay una química, es como que hay una ya nos conexión. conocemos las musas y nosotros. Sí. Vamos a ver esas musas, el resultado que dan en esa canción de Amor a la Palma. Vamos allá. Es mucho la vida que hemos compartido, tendré que aceptarte para seguir contigo, porque mi peña bonita en el alma te llevo, y por no perderte, como eres te acepto. No me vas a echar. Te fui conociendo tu lado más bello, te adoro mi hermosa, tu patria venero, pero también me mostraste en días de fuego la bestia terrible, la que llevas dentro. No me vas a echar, no me vas a echar de ti. Como no temen al frío los hijos del hielo, y aún siguen ahí, y no me vas a echar de ti. Como abrazaron su arena, hijos del desierto, y siguen ahí. No me vas a echar de ti. Como embarcaron su pena hijos de volcanes, y hoy vuelven a ti. No me vas a echar de ti. Mira, ya yo te conozco, yo busco mi espacio, no me iré de ti. Y aunque algún día me fuera, no me vas a echar de ti. Es mucho la vida que hemos compartido, tendré que aceptarte. Me quedo contigo. Muchas gracias, Rogelio Botanz, Andrés Molina. Una de las canciones que van a poder escuchar quienes acudan mañana al Festival Anaga. Comienza ya hoy y mañana por la tarde también estará Benito Cabrera. Ustedes a las 9:30 de la noche. Ajá. Gracias por habernos tocado aquí en directo esa bonita canción a La Palma. Gracias a Venga. ustedes. Buenos días. Buenos días. Y en el marco de las fiestas de San Benito, en La Laguna, están celebrando un evento en la Casa del Ganadero de esa ciudad. Un evento organizado, Lucía Mora, por la Asociación de Ganaderos de Tenerife, por Agate. Buenos días, otra vez.
Buenos días, Marta, de nuevo. Buenos días, Canarias. Pues sí, aquí en la Casa del Ganadero, en San Cristóbal de la Laguna, se encuentra la Feria del Ganadero, que abre mañana sus puertas a las 12 de la mañana. Es verdad que desde el martes ha estado celebrando actos, pero mañana será el día grande con la apertura de esto que ven a mis espaldas, razas autóctonas de Canarias, cualquier tipo de animal característico de las islas, como pueden ser podencos, presas canarios, vacas. Pero para explicárnoslo mejor tenemos con nosotros a Santiago Cacho, que es el representante de la Asociación de Ganaderos de Tenerife. Buenos días. Hola, buenos días. Esta feria se celebra con el fin de dar visibilidad a las razas autóctonas canarias. No solo a las razas autóctonas canarias, sino a toda la ganadería en completo, ¿no? Ya van a haber una gran representación del ganado caprino y del ganado vacuno también, y luego de caballos también va a haber una gran muestra. O sea, en definitiva vamos a estar representados aquí toda la ganadería y toda la cabaña ganadera de nuestra isla. Un sector que ahora está particularmente tocado a raíz de la guerra en Ucrania. Bueno, desgraciadamente este sector, como otros muchos sectores, le ha tocado a la hostelería, le ha tocado a la restauración y ahora también nos toca a nosotros de lleno, aunque venimos soportándolo ya desde la crisis de 2008 y ahora pues con la crisis de Ucrania, la subida de los piensos, la subida de los cereales, escasez que empiezan a haber de algunos productos, se ha disparado todo, la gasolina, el gasoil, hace que todas las maquinarias con las que se trabaja en el campo pues se vean encarecido todo el trabajo que se hace, ¿no? Terrible. Sin embargo, antes comentábamos que ha subido el aumento de consumo de carne local. Bueno, eso es un punto positivo. No sabemos el efecto de dónde procede, si es de que se están sacrificando más animales porque no se pueden tener en las explotaciones o porque el consumidor canario, que es lo que desearíamos todos, lo está demandando, ¿no? Se está haciendo un trabajo por parte del Matadero Insular de Tenerife, por parte del Cabildo, de que se consuma carne fresca de Tenerife. Y hay muchas entidades como la Cooperativa La Candelaria, por ejemplo, que ofrece a sus clientes pues una carne de procedencia local, ¿no? Perfecto, pues muchísimas gracias, don Santiago. Pues una feria que tendrá una charla esta tarde por don Federico Grillo acerca de la prevención y el uso de estos animales a la hora de la extinción de incendios. Muchas gracias, Lucía, por enseñárnoslo. Buenos días. Buenos días, Marta. Nosotros nos marchamos ya y lo vamos a hacer hoy con una imagen desde Lanzarote, desde el sureste de la isla, Puerto del Carmen. Un día que amaneció con nubes que ya se han disipado, 23 grados en estos momentos, que seguro que nos envidian desde la península con esas elevadísimas temperaturas. Nosotros nos marchamos, ya saben, este fin de semana se va a estar mejor cerca de la costa si tienen oportunidad. Volvemos el lunes a partir de las 8 menos cuarto. Que sean muy felices.